Hola, buenas tardes. Pues vamos a continuar con Infinite Wealth. Pantalla completa. Vale. Uy, no. Voy a poner 160 frames. Vale. Un segundo porque no se puede cambiar la dificultad del juego, ¿no? Lo estoy mirando, pero no me salía nada, ¿no? Parece que no. Vale, vamos allá. He limpiado casi todo lo secundario de los Pokémon. Me queda, básicamente, ir a por el... A por el King. A por el que es el malo maloso de la quest de los Pokémon. Y esta secundaria, que igual me revienta el man. Este... Te enfrentas varias veces con él. Uy, aquí no he estado, Por aquí no he estado. Vamos a ver qué hay. Oh, enemigo con corona. Posiblemente sea el último que me quede, Para limpiar todo el mapa de... Hostia, equipo de protección. Con un envenenamiento anula... El resfriado anula las quemaduras. Hostias. Bastante fresco, La putada es... A ver si... Si le aplico esto a Adachi, le tengo que poner... Este. A ver, Ichiban sigue teniendo las botas estas, con lo cual me sigue valiendo el ítem este. Así que... Listo. Joder, buen ítem, Me cago en la puta. Muy buen ítem. Tenemos un cofre ahí, hay que comprar llaves. Comandante tanque. Nivel 26. Me da pena bastante. Es resistente al resfriado este tío. Vale, el fuego no. Anda que no está rota, la flecha de fuego, chaval. Anda que no está rota. Un poco broken está. Un poco broken, chaval. Yo me imagino que en algún momento, y no creo que tarde mucho en hacerlo, se van a actualizar los niveles del mapa. Y van a subir todos en proporción. Vamos, dudo bastante que se mantengan en este nivel. Lo dudo muchísimo, vaya. Vale, tengo rango. Ok. Vas, no lo he tenido nunca. Pues voy a gastar un regalo de los tochos, Hiperregalo sushi, hostias. Tengo el hiperregalo. Venga. Bueno, eso me tiene que escapar en principio, En principio está bastante a nuestro favor. Ole, ole. Te vienes para la familia. Tempestad. La putada es que tampoco tiene mucho... A ver, voy a compararlo con el otro morado que tengo. Ah, bueno, creo que tiene más que... Tiene más que... Ah, vale, pero lo quité. Vale, pues nada. Lo quité. Es un buen Sujimon, pero no para el nivel que soy. Vale, me falta una llave. Las llaves las vendían en... Aquí, ¿no? Entre otros sitios, pero aquí es como que lo tengo súper memorizado.
Lo de aloja lo tengo, tío, súper subido ya, O sea, me queda muy poco de aloja. A ver, quiero comprarte. Te compro... Ah, solo te puedo comprar un par más. Ok. Vale, vamos para allá. Pero eso, que me queda muy poco ya de la aloja links. Creo que me quedan 50 amigos o incluso menos. Y lo de amigos al 100%. O sea, lo de subir la barra de amigos, tengo ya más de la mitad. Eso tampoco sé si se va a actualizar y van a aparecer como más. Ok, porque la verdad es que se me están acabando ya un poco lo que vienen siendo las actividades secundarias. Sigo teniendo la isla, por ejemplo, pero de misiones secundarias tengo ya poquitas, tío. Esta me da esta pelea, tío. ¿Me puedo ir de aquí? Ay, no, no quería hacer esto. Bueno, mira. Not bad. Bueno, ya que está nada de vida, mira, me los cargo. Vale. Hostia, es verdad, este que siempre te lo encuentras al final de cada gimnasio y te da para subir luego, para evolucionar a los Pokémon. Bueno, para evolucionar no, para despertarlos. De puta madre. Vamos a pillar el... Vamos a abrir el cofre. Y a ver de qué nivel es el tío este, porque igual es nivel 40 o así. Máscara de gas. Hostia puta, qué basura, tío. Qué basura, tío. Máscara de gas, anula el envenenamiento. Me gusta que me den más... A veces me den más cosas interesantes en una caja de estas de una llave que en cajas de estas de 3. Hola. ¿Qué parte de no me interesa no has entendido? Colega, ¿a qué viene esa frialdad? Solo quería hablar de negocios. Espera un segundo. Ahora vengo. Vale. Volví. Colega, ¿a qué viene esta frialdad? Solo quería hablar de negocios. Será algo informal. El caso es que la comunidad de artes marciales mixtas no hace más que preguntar por ti y qué haces en el extranjero. Vaya, ¿son japoneses? Tienen algo... no sé, sórdido. Me duro final de verdad. A ver si me dan pasta, tío, en este combate. Nosotros también tenemos un canal de lucha callejera. Aún somos bastante nuevos, pero ya tenemos bastantes suscriptores. ¿Te suena el canal de Yoshi? Búscalo. Yo soy Yoshida, quien da nombre al canal. Y este de aquí es Sasaki. El otro es Takuma. Y eso, que estábamos pensando en qué podríamos hacer para aumentar nuestra visibilidad y sacar una buena pasta. De repente, se nos encendió la bombilla. Podríamos colaborar con Asakura. Tú siempre andas buscando pelea, ¿no? Pues tenemos algunas ideas. Tripad con el rival de Sakura en Hawái. O a Sakura deja en coma a un tío con este truco tan sencillo. O incluso aparece Yoshi, el colega de Sakura, y le salva el culo. Buah, se volverá viral enseguida. Pero olvídate del nombre que le pondremos. Ahora mismo tenemos que grabarte peleando. En cuanto a quién hostiar, bueno, les daremos algo que de pasta a algunos mendigos diciéndoles que tan solo se dan un par de golpes y ya luego que se lleven la sorpresa. Si te dan alguna galleta, pues se le corta y listo. Te haremos parecer invencible. Eso no me va. A mí solo me interesan las peleas serias entre dos tíos duros de verdad.
Las artes marciales mixtas van a superar tus límites. Si solo me dedicase a montar un espectáculo, no ganaría fuerza. Por eso a partir de ahora solo lucharé si es un desafío. Ah, qué buenecito. ¿Qué opinas? ¿De otra manera? Fíjate en tu último vídeo. Es pasable, pero apenas me llamó la atención. No eran más que dos tíos jugando limpio. ¿Quién quiere ver eso? La gente quiere ver a un par de idiotas machacándose. Solo tienes que pelear, ponerle un nombre ridículo al vídeo y... eres tendencia. Un segundo, de nuevo. Vale. Let's go. En cuanto a la división de ganancias... ¿Qué? Te lo repito por última vez. Se acabaron el bombo y los gilipolleces. Joder, sois peor que un grano en el culo. Algo de a mi vista. Ahí. ¿Se puede saber qué te pasa? Queríamos convertirte en una estrella. Vale, como quieras, capullo. A tomar por culo, Grax. A Sakura, ¿te están molestando? No, son unos pringados. Betas intentando ser alfas. En fin, hoy va a ser nuestra última batalla. ¿Te has vuelto aún más fuerte? Sí, pero eso no te afecta, ¿verdad? Se ve que tienes muchas ganas. Pues sí, venga, vamos. Quiero un buen combate, Ichiban. Aún puedes terminar de prepararte. ¿Estás listo? Sí. Adelante. Estupendo, sin restricciones. Empléate a fondo. What? Ah, vale, digo, vaya salto, tío. A ver, ¿de qué nivel es esta vez? Nivel 33, y eso nivel 31. Pero puedo hacer con las pelotitas esas, yo creo. Que he pillado varias de esas. Voleibol. Toma. Vale. Bomba de obsesión. A ver si lo consigo. Oh, qué buena. Buenísima.
Lo voy a matar únicamente con proyectiles, tío, literal. Tampoco le meto mucho con ello, vaya. Joder. A ver. ¿Tengo que meter mucho daño? No, ¿no? A ver la fecha de fuego. ¿Cuánto le mete? Qué locura, lo de la fecha de fuego, tío. ¡Buf! Es bárbaro, tío. Joder. ¿Me curo o sigo atacando? Es resistente al fuego. Solo romper la guardia. Madre mía, lo he reventado y solo me he sacado 2 niveles. Va a tu casa. 8.000 dólares. Bueno, no está mal. No está mal. Uf, eres más fuerte que la última vez. ¿Cómo lo has hecho? Lo mismo digo. Pensaba que podría derrotarte en la última ronda. Joder. Pero nunca me he sentido tan vivo. Gracias, Ichiban. De todo corazón. Lo mismo digo. Se hacen amigos. Bueno, realmente se pelean, pero son como muy... Se tienen mucho respeto mutuamente. Creo que habría ganado si hubiera conectado ese puñetazo. De nada sirve darle vueltas. Ganas o pierdas. Eres un luchador increíble. He aprendido mucho de ti. Incluso un par de tus movimientos característicos. Para el carro. ¿Eso no es infringir derechos de autor? Me lo dice el que graba las peleas de la gente sin su permiso. Donde las dan, las toman. Touché. Parece que los dos hemos salido ganando. A todo esto, ¿qué querían los tíos de antes? Ah, eran unos streamers cualesquiera que buscaban una colaboración. Vieron que mis combates contra ti eran tendencia y tenían ganas de subirse a la ola. ¿Lo rechazaste o qué? Claro, esa gente haría lo que fuera por ganar suscriptores. Solo buscan escándalos y no es lo que quiero ahora mismo. Ahora solo quiero mostrar lo emocionantes que son los combates reales. Hacer algo con lo que disfrute cualquier fan de las artes marciales. Me parece más auténtico. Además, odio los posturetas, así que... estupendo. Veo que sabes lo que quieres. No me queda otra. Si no cuidas mi contenido, los fans me calarían enseguida. Ser productor no es fácil. Wow. Yo veo que hay que tener muchas cosas en cuenta. Pero la forma de hablar de esos tíos me ha hecho pensar que hasta hace poco yo también era así. Para mí los combates eran como cualquier otra cosa. Decía lo que fuese por llamar la atención y derrotaba a oponentes más débiles. He tenido un déjà vu de la leche, en serio. Pero ya no eres así, ¿no? Efectivamente, ahora soy más como quiero ser. Y en gran parte te lo debo a ti, Kasuga. Me ayudaste a tomarme más en serio mi talento y mi sueño. Que tú también me inspiraste. Bueno, ¿qué le depara la vida al maestro de las artes marciales mixtas? Creo que voy a entrenar un poco más en Hawái antes de volver a Japón. Cuando regrese a Japón, dame un toque. Podemos quedar e ir a comer algo. Claro, y nos veremos a Sakura. Muchos de estas misiones, o sea, muchos de estos personajes saldrán en el siguiente Yakuza Like Dragon. Seguro, vamos. Como ha pasado de este con respecto al anterior. Hijo de puta, se cree muy guay. Ha cambiado desde que se fue de Japón. Su mirada era demasiado... Pues vaya mierda. Si apareciese en uno de nuestros vídeos, tendríamos la vida resuelta. No os preocupéis, habrá que recurrir al plan B. ¿Sí? Tengo que ocuparme de alguien. Ajá, claro, pagaremos lo que quieras. Sí, un placer hacer negocios contigo. Ya verás, a Sakura. Muy pronto serás tendencia. ¿Va a haber una última misión con él, entonces? Combo de noqueo aprendido. Combo de noqueo. ¿Pero cómo lo haces? O sea, es como que lo haces como una sinergia... Como lo que haces con tus compañeros, vaya. Estabas en la secundaria nueva de Asakura.
En fin, vamos para... Y por cierto, ya que estoy aquí, voy a subir de nivel a los Pokémon. Me gustaría enfrentarme a uno de platino, tío, porque quiero ver a ver si ya empiezan a ser difíciles o siguen siendo igual. Hostia, Maxi Sushiteína. Como la super mejora, ¿no? Tío, ¿cómo coño gasto estos tickets, tío? O sea, ¿cómo consigo estos tickets? Me da una rabia, tío, pero es como quiero conseguir estos tickets. A ver quién me toca. Parador infernal. Bueno. Yakuza con cicatriz. Este igual lo puedo usar para fortalecer al otro. Vamos a gastar estos 22 que tenemos aquí. Mola porque, aunque tires, en este caso, tiradas que son una mierda, te puede tocar alguno bueno entre todos. También depende de la probabilidad y demás. Pero bueno, es lo que hay. A ver quién toca en el... Abanderado con escopeta. Creo que este no lo tengo, Trinchador. Vale, me viene bien. Gente del comité. Trinchador. Sintequista de poca monta. Vale, todo esto es purria. Sin más. Vale. No sé si te van a dar los tickets de estos en algún sitio, o sea, en algún sitio rollo súper exclusivo o algo así. Porque no puedo tirar ninguno todavía, tío. Qué rabia. Hostia, encadenado de oro, tú. ¿Se viene? A ver. Kiwami violeta. Hostia, este es de los ultra megatochos, creo. Bueno. Ya ves. Uf. Pinta muy bien este... Aparte es morado. Me quedan dos. Uy. Le he dado solo a uno. Nice. We're in this together. Vale. Let's get stronger together. Ok, $5.000 te cobran por tirar uno de estos, Que luego realmente tampoco es necesario que gastes dinero real. O sea, dinero real, dinero del juego. Ya con lo que te van dando, con los tickets que te van dando y tal, es como no te hace falta gastar. A ver, grupo Sujimon. Es que este... 170, Es un tema, Va a estar mejor que la cosplayer, ¿no? 170, 150. Acabará siendo mejor que la cosplayer, yo creo. Pues voy a maximizarlo al máximo. ¿Puedo despertarlo? Venga, vamos a despertarlo. Claro, es que estos son en teoría de los que te tocan en la última tirada. Que no he conseguido ningún ticket hasta la fecha. En teoría son de esos. ¡Oh! ¿Cómo? Super Sodachi, ¿no? Claro, se puede convertir en Super Sodachi, ¿no? Este tío.
Ole, ole, Lo evolucionamos. Claro, es Super Sodachi. Eso es. Esa es. Vale, vamos a subirlo a saco. Hostia. Poco ha subido, Poco ha subido, la verdad. Qué barbaridad. Vale, pues vamos a probar un combate contra algún miembro de platino. Quiero ver ahora, a ver cómo voy y tal, ¿sabes? Pero los Pokémon no tenían nada de expectativas con ello, tío, de avanzar en... De hecho, mi idea era dejarlo aparcado. Y poco a poco he ido entrando y me han encantado los Pokémon, tío. Me ha encantado, tío, la mecánica esta. Claro, no los voy a conseguir todos, ni de coña. Pero oye, no está mal, O sea, la colección es bastante completita, la verdad. A ver, equipamiento. No, aquí. A ver, alguno que esté cerca. Ahí. Vamos para allá. Claro, los de platino ya te tienen que dar... Mira, un callo de estos aquí. Te voy a dar... Hierba excepcional te doy. Igual puede haber subido el link completo, si le hubiese dado la hierba superior. O sea, la hierba excepcional. Pero es que, tío, no quiero tampoco gastar aquí por gastar. Cabaret El Dorado. ¿Cuánta pasta tenemos? 11.000, ¿Estamos lejos de la formación profesional? Es que me tienta mucho, Vamos a hacer unos exámenes así rápidos. Ya que tenemos pasta, tío. Lo de la isla sí que es verdad que lo he dejado muy aparcado, Tengo que retomarlo, tío. Soy Sakura, Ichiban Kasuga. Nos vemos en el almacén que detrás de los muelles cuando puedas. Te estaré esperando. Ok. Pues pensaba que la misión esta secundaria de aquí era de la Sakura. Pues no. No. Pues sale, ahí está. Hola. Bienvenido. Hacer un examen, hacer un regalo. ¿Qué te puedo regalar? Cosméticos hawaianos. Vale. Dominio de Hawái nivel 1. Venga. ¿Cuál es el nombre de un vestido tradicional hawaiano que según dicen derivó de un camisón que llevaban los misioneros occidentales en la década de 1720? ¿Poncho? Me quiere sonar poncho. El archipiélago de Hawái tiene más de 100 islas distintas. ¿Cómo se llama la segunda más grande? Donde se encuentra la Jaina, la antigua capital del reino de Hawái. Maui, ¿quiere sonar? ¿Qué fiesta se celebra en Hawái que no se celebra en el resto de Estados Unidos? Día de Aloha, Día de la Independencia, Día del Océano, Día del Rey Kamehameha. Día de Aloha, ¿no? El idioma hawaiano usa un alfabeto de 13 letras. ¿Cuáles de las siguientes no se encuentran entre ellas? La A sí, la W sí. La S, ¿no? Yo supongo que debe ser la S, porque debido a su altura sobre el nivel del mar y su aislamiento geográfico, varios países se han fundado instalaciones de observación en la cumbre del Mauna Kea. Estas se construyeron para observar
Los volcanes, ¿no? Que Hawái tiene muchos volcanes. Dame los volcans. Habrá probado. No. Fail. Oh, jeez. What a shame. Faileamos. Me hace gracia cómo se quedan todos ahí como... Ichiban, lo intentaste. Claramente eso que ocurriría en un caso real. A ver, hemos hecho Mumumu, ni puta idea, ok. Maui, ¿vale? Día del Rey Kamehameha, ok. Es que el día de Aloha, como estamos con el tema de Aloha Links en Hawái, he dicho, vale, va a ser Aloha la correcta. La S, ¿vale? Porque de vocales, es que las vocales realmente son casi todos los alfabetos. Se usan todas, tío. Las 5, vaya. Otros astronómicos, vale. Ok. Welcome. Voy a intentar otro. Have you decided on Vida marina, venga, va. you'd like to take this Se puede, se puede. $500, chaval. Las medusas carecen de órganos como los otros animales, pero poseen estructuras que ejecutan funciones similares. ¿Cuál de las siguientes es una de estas estructuras para la medusa luna? Corazón, cerebro, ojos, pulmones. Era el cerebro, ¿verdad? Me suena un montón que era el cerebro. Que tienen como cerebro, vaya, que pueden como pensar. Los delfines carecen de respiración involuntaria, pero lo que deben hacerlo de forma consciente. ¿Cómo hacen para dormir sin ahogarse? Me quiere sonar la cuarta. Me quiere sonar. ¿Cuál de los siguientes animales marinos es el más grande? Ballena azul, pulpo gigante, isópodo gigante y tiburón ballena. La ballena azul, ¿no? ¿Cuál de las siguientes imágenes es de un pez payaso, una especie famosa por su relación simétrica con la anémona? Pez payaso. Creo que es el 1. Los pingüinos son famosos por ser aves incapaces de volar, pero unos nadadores excelentes. ¿Cuál de las siguientes especies de esta ave tiene un mayor tamaño? Pingüino de Fiordland, pingüino rey, pingüino emperador, pingüino real. Pingüino real, por decir algo. Por decir alguna cosa. Venga, tío, que me he probado este examen, tío. Dame alguna buena noticia. ¡Vamos! Aprobamos, joder. Let's fucking go. Soy un experto en la vida marina de Hawái. Ole, ole. Aprobamos. Hostia, mira, eran los ojos, tú. Ballena azul, pez payaso, pingüino emperador. Es que este ni puta idea, la verdad. La quinta he dicho pingüino real, porque igual al ser como real le dan como más tamaño. Pero vaya. Dominio de alcohol. Duro este, Miología. Vamos a estar el de alcohol. ¿Cuál de los siguientes cócteles tiene Hawái en el nombre? Estoy entre el azul y el amarillo, tío. Voy a decir el azul. La bebida que se muestra aquí es un cóctel muy popular elaborado con ginebra seca y vermú seco y adornado con una aceituna. ¿Cómo se llama? Martini, ¿no? Se me suena también Red Eye. A veces los camareros sirven el whisky con hielo añadiendo una simple esfera de hielo. ¿Cuál de las siguientes semifinales sobre esta esfera es falsa en comparación con los cubitos de hielo habituales? Tiene aspecto más atractivo. Se derrite más lentamente. Es fácil de preparar, es difícil que se cuele en la boca. Sería el 1. Antiguamente se cultivaba mucha caña de azúcar en Hawái. El azúcar de estas plantas se usaba incluso para elaborar cierto licor. Uno que la realeza hawaiana disfrutaba tanto que construyó su propia destilería. ¿Cuál es este alcohol? Whisky, ¿no? O ron. Puede ser que sea el ron. Cuando la gente pide un whisky sencillo doble, ¿a qué se refieren?
tipos de whisky se mezclan, ¿no? Me cuela más. Vamos, vamos, vamos. Vámonos, joder. Espectacular. Increíble. Tienen que dar 10.000 putos pavos, ¿sabes? Si pruebas todos los exámenes. Ole, ole. He fallado la 3. Es bastante de preparar. Hombre, lo que tienes que ser bastante atractivo es un poco subjetivo, ¿no? ¿Cuánto veis que se sirve? Ok. Siempre que apruebo los exámenes, los apruebo haciendo 3 bien, que es lo mínimo que te piden, ¿eh? O sea, no es que vaya muy sobrado. Va, biología, está 5 de 5. Soy un experto en músculos del cuerpo humano. ¿En cuál de los siguientes deportes los atletas se entrenan poniendo especial énfasis en levantar pesos con los músculos del cuello? Fórmula 1, ¿no? Equitación es lo del... Es lo de los caballos, ¿no? Patinaje artístico. Tiro al plato. Tiro al plato, diría. ¿Cuál de los siguientes ejercicios no se considera uno de los 3 grandes que ayudan a fortalecer los músculos del tronco? Flexiones. Sentadillas. Peso muerto, ¿no? ¿Cuál de los siguientes músculos es el más grande en un varón adulto medio? Pectoral mayor, deltoides, cuádriceps. Abdominal recto. Pectoral mayor, deltoides. ¿Deltoides? ¿Cuál de las siguientes comidas se dice que da más energía y que puede prevenir los calambres? Por lo que es beneficioso comerla antes o durante un entrenamiento. Creo que es el plátano. ¿Qué parte sin huesos del pollo es la más apropiada para ganar musculatura debido a su contenido alto en proteína y bajo en grasa? ¿Pechuga? Creo que las 2 últimas las he hecho bien, pero las 3 primeras no lo sé, tío. No tengo nada claro. No, he faileado. Verás cómo he hecho mal las 3 primeras y las 2 últimas bien. My time is money, money is power, por ahí arriba. Tiempo es dinero, dinero es poder. ¿Ves? He hecho bien las 3. O sea, he hecho mal las 3 primeras y bien las 2 últimas. Fórmula 1. ¿Really? Flexiones. ¿Cuádriceps? No tiene sentido. Fórmula 1. Plátano, pechuga. Vale, vamos a hacer un último. Vaya, tampoco quiero fundir aquí toda la pasta. Hostia, jardinería, ¿eh? Es mi gran especialidad. Venga, va. Como este más barato, haremos 2. Este y uno más. ¿Cuántas de las siguientes imágenes muestra la albahaca, una hierba que se usa frecuentemente en cocinas como la italiana? No, no. Estoy entre la 3 y la 4. Sí, la 3. El método de siembra ideal depende del tipo de planta. ¿Cuál es el apropiado para plantar semillas de calabaza directamente en un campo? Me quiere sonar este. Hay una gran variedad de cizallas de jardinería, cada una para un tarea en concreto. ¿Cuál de las siguientes es la más adecuada para cortar una amplia gama de ramas y hojas? No, no, no. Creo que es esta. Es importante tener en cuenta en qué temporada florece una flor a la hora de plantarla. ¿Cuál de las siguientes flores florece en primavera? Girasoles, ¿no? Los tréboles de 4 hojas son una variación muy poco habitual del trébol normal, además de un famoso símbolo de buena suerte. ¿Cuántas hojas suelen tener los tréboles? ¿No eran 4? 5. Una no, 2 no, 3 no, 5. Digo 5, vaya. A ver esta. No, he faileado. Oh, jeez.
What La a verdad es que en shame. esta no sé cuántas he hecho bien y cuántas he hecho mal, la verdad. He respondido un poco a lo babalá. No he hecho bien ni una. Albahaca, era la segunda. Siembran hoyos. He tenido dudas, de escoger la 2. La 4. Tulipán, ok. 3 hojas. Vale. Haremos un último. Para los exámenes de Sega, tío. Welcome. Have you decided on Me which quiero puto exam morir, you'll be taking? Los de Sega me quiero puto morir. You'd like A ver. ¿Cuál de las siguientes consolas del videojuegos es la Dreamcast? La 4. ¿Cuál de las siguientes imágenes muestra la máquina de creativos de Outrun? Un juego de simulación de conducción. Diría la segunda. Este juego de creativos de carreras en moto lleva disponible desde... tiene una máquina con forma de moto para que los jugadores se suban encima y se inclinen a izquierda y derecha para girar. ¿Cómo se titula? Me suena Virtuaon. En el juego de Sega Sakura Wars hay varias divisiones que sirven para proteger Tokio. Por ejemplo, la división Flores es la unidad que combate contra demonios en primera línea. Esta división es la que se especializa en operaciones encubiertas y de inteligencia. División Kanade porque suena muy japonés. Pero vaya. Puyo Puyo es una saga de juegos de rompecabezas publicada por Sega. ¿Cuáles de los siguientes personajes tiene una familia que lleva a un supermercado? Ay, yo qué sé. No tengo ni idea. Diré a 2. Diré a 2 porque he visto que lleva una manzana en la mano, pero vaya. O sea, una manzana ahí en la imagen. Llevo 2 suspechos seguidos, tío. Por favor, apruébame esta. Y volví a suspender. Me quiero pegar un tiro. Jeez, what a shame. Me quiero pegar un tiro en la polla. Se ha quedado petrificado el cabrón, Le ha dado un ictus. A ver la nota. A ver qué suspendido se ha quedado petrificado. La Dreamcast es la segunda. Ah, porque la 4 es la Sega Saturn. Ok. Ni puta idea esto. Hang On, ni idea. División Luna. Ok. Mira, y la... Hombre, es que, también te digo, está dando la pista en la imagen. Viendo la fruta. Venga, va, otro examen. Que me habían aprobado alguno, tío. Have you decided on which exam you'll be taking? Espacio exterior. Examen de matemáticas. Miedo me da. Maestro Sushimon. Venga, va, espacio exterior. Let's go. Saturno es el sexto planeta del sistema solar y es famoso por los anillos que lo rodean. ¿De qué se componen precisamente dichos anillos? ¿Gas? ¿Puede ser gas? Hielo imposible. ¿Hierro? Diría gas. No sé por qué. ¿Cuánto cuesta aproximadamente el estaje espacial necesario para que los astronautas sobrevivan fuera de sus naves? ¿Qué cojones sé? Siendo tan barato el tema yenes, diría que es 100.000. ¿Cuánto tiempo tardarías aproximadamente en llegar hasta la luna si pudieras caminar hasta ella desde la Tierra? Unos... Diré 30 años, pero... No tengo idea. ¿Cuántos de los siguientes cuerpos celestes tienen una fuerza gravitatoria tan potente que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ella? Agujeros negros, ¿no? Agujeros negros. ¿Cómo se llama el cometa que pasó tan cerca de la Tierra en 1986 que se podía ver a simple vista? El cometa Halley, ¿no? The Comet Halley. Venga, tío, dime que he probado este al menos, por favor. Por favor. Estoy muy deprimido. Me siento muy deprimido en este momento. Llevo 4 exámenes seguidos suspendidos, tío. Me quiero morir. A ver. Hielo. Ok. Esto era puto voleo. Unos 10 años, ¿vale?
Ok. Venga, tío, un último examen. O sea, quiero irme de aquí habiendo probado un examen. Por Welcome. favor. Have you decided on which exam you'll be taking? Matemáticas, tío, ¿qué sé? ¿Cuál es la respuesta a la siguiente ecuación? 196 entre 14. Estoy entre... Creo que es 14. ¿Cuál es la respuesta a la siguiente ecuación? 1 más 2, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 35. Usándose en la cara de este estado de se muestra en la figura, ¿qué número mostrará la cara opuesta? 5. Hostias. Diría 1, ¿eh? Según el tiempo que se muestra, ¿cuántos minutos tardan en aparecer la hora 9:30? 55 minutos. Sí. ¿Cuál de los siguientes cálculos tiene un resultado distinto al resto? 12,3 más 3,7 son 16. 9... 5 por 3, 15. Este 5 por 3. Venga, tío, esto lo tengo que haber aprobado por cojones. Este por cojones está aprobado. Vamos, si no me corto de una puta vena. Bueno. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Es posible haber hecho todo bien. Todas las preguntas bien. Feo 2, tío. Joder, 14. 35. Este, ni puta idea. 55. ¿Cómo? Todos los cálculos dan 15. Hostia, he calculado el 1 y el 3 que daban lo mismo, tío. Pues no. Daban lo mismo, ¿no? Bueno, aprobado. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Habrá un nivel de matemáticas 2? Welcome. Have you decided on which exam No, you'll be taking? Dominio sobre gemas. Maestro Sushimon. Hombre, You'd like to take this he profundizado exam, bastante en correct? el minijuego de los Pokémon. Veremos, a ver. Sushimon Cachitas de Pueblo es conocido por su cuerpo musculado. ¿Qué acción realiza para fortalecerse? Hostia, sentadillas, leer un libro de autoayuda. Doparse. Sentadillas, ¿no? Sushimon tiene una habilidad autolesiva llamada explosión aérea. Sería el 1. ¿Cuál de los siguientes es una habilidad de Sushimon? Venga, gente. Llamada de emergencia. Invocar. Intimidación. Venga, gente. Llamada de emergencia. Invocar intimidación. Venga, gente. ¿Cuál de las siguientes habilidades es una habilidad de Sushimon? Baile mortal. Peligro químico. Es un peligro químico. ¿Cuál de las siguientes Sushimon puede escupir saque con la habilidad pistola borracha? Este, ¿no? El 2. Uf, vaya preguntas, tío. Pensaba que serían como más generales. Vaya putas preguntas, tío. Fail. Estaba clarísimo. Oh, jeez. What a shame. ¿Cuánto pasta me haber dejado en exámenes? ¿2000 putos dineros? O más, no, más. 3000. Volverse gigante, ok. Churazo de playa. Intimidación. Nicotina humeante. Y borrachuzo. Vale. Venga, va, hacemos un último. Ahora sí. Have you decided on which exam you'll be taking? You'd like to take this. Mundo criminal.
¿Cuál de las siguientes imágenes muestra un joven capitán de la familia Ryudo? Yakuza de Okinawa. ¿De qué sonar este? La familia Saejima era parte del Gran Tojo antes de que se disolviera. Su patriarca Taka Saejima se hizo famoso por matar a varios miembros de un clan rival él solo. ¿A cuántos hombres eliminó en la masacre? ¿19? Naoki Katsuya era el patriarca de las empresas Osaka, una subsidiaria de la alianza Omi. También presidía cierta agencia que hacía tapadera para sus actividades ilegales. ¿Cómo se llamaba esa agencia? Uf, me suena un montón, Producciones Osaka, talentos Osaka, Producciones Osaka. ¿Cuál de los siguientes miembros de la alianza Omi acabó convirtiéndose en el quinto líder del clan Tojo? ¿Ryuichi Goro? ¿Cuál de los siguientes grupos no forma parte del clan Tojo? El consorcio... Estoy entre el consorcio Nikkyo y la asociación Taihei. Voy a darle al consorcio Nikkyo. Lo tengo bastantes dudas de que haya probado. Fail. Que aparte, estas preguntas son muy de haberte jugado toda la saga de Yakuza. Porque hay preguntas de todo tipo. Ni una, Rika Shibabukuro. Ok. 18. Talentos Osaka. Yuyo Terada. El clan Kijin. Ok. No sé, este examen es posiblemente más difícil porque vosotros aún podéis ir sacando un poco, pero esto que va tanto del legado de la saga, ¿sabes? Venga, va, último. Y ya está. Aprobando o suspendiendo, último. La joyería de oro con oro se marca con designaciones como 14K para indicar qué proporción de oro contiene una pieza en comparación con otras aleaciones. ¿Cuál de las siguientes se considera oro puro? 14, 24, 52. ¿52? En el cuento de hadas de Oscar Wilde, El príncipe feliz, la estatua de un príncipe le pide a una golondrina que tome las joyas del chapado de oro que cubren su cuerpo para que se los dé a los pobres. ¿Qué joya simulaba los ojos azules del príncipe? ¿Zafiro? ¿Cuál de las siguientes gemas ha de cuidarse minuciosamente y guardarse en el lugar húmedo para preservar su belleza? Joder, ¿yo qué cojones sé, tío? ¿Yo qué cojones sé? ¿Cómo se llama el anillo que se ofrece a la persona a la que se le quiere pedir matrimonio? Anillo de boda, anillo de promesa, anillo de eternidad, anillo de compromiso. Anillo de compromiso. Los anillos siguen un estándar internacional para su tamaño, el cual asigna un número o un símbolo según su circunferencia interna. Japón usa números como el 1 y el 2. Que símbolos se emplean en el Reino Unido para asignar tamaños de anillo. El alfabeto griego. ¿Números romanos? No sé, la verdad. Que tampoco las tengo todas tampoco las tengo todas, vaya. Joder, llevo faileando 5 exámenes seguidos, tío. Bueno, ya está. Basta porque me estoy aquí fundiendo toda la pasta. Se acabó. Se acabó. Suspenso. No. $24K. Zafiro. Esmeralda. Otro latino. Ok. Bueno, pues ya daremos más adelante. Vamos a la historia principal. Que está... Voy a hacer TP con el taxi. Hoy hace calor, tío. Hoy hace bastante calor. Ah, bueno, espérate.
Porque me quería pelear aquí con el entrenador este de platino. Ya ni me acordaba de lo que quería hacer. What are you looking at? Hey, you! Don't make a fool of me. Let's do it. Full power. Para más borrar lo que like cuando me pedían, tío. Nivel 32, ¿no? Con lo cual ya podré ir a... Ya podré ir en breves. Sí, pues son nivel 32. Pasa que los compañeros son nivel todavía un poco bajo. Nivel 44. Uf. Vamos a ver. Let's give it Nos va a pegar tremenda paliza. This is posible. it, fellas. Time for a shoot-em-on battle. Como el diseño Have del fun out there. que es como un demonio, Mola que flipas, tío. Fight! Here comes a doozy. Me va a pegar una hostia. Cualquiera de sus Sushimon se me va a quitar media vida. Game over. Pues qué poco ha sacado, ¿no? Ha sacado muy poco, tío. Voy a poner este en el medio. A ver cuánto mete este man. Buen daño. Tenemos oficialmente el nuevo Pokémon más fuerte del juego. Oficialmente es este. Vaya hostia me ha pegado, Vaya hostión, colega. Oh, this is getting exciting. A ver, ¿tengo alguno...? Time to Esto lo voy a shake meter en el things up. medio. Ay, no, lo he liado, mierda. I believe in you all. Porque no quería hacer eso. Vamos a pegar con Nicely done. Show me what you Kodachi. Vale, me sigue dando para pegarles. fuck you. Pues lo que mete, Uf. Qué barbaridad lo que mete, tío, el man este. Like me now. No, se nota que los otros son de más nivel. Aún así, me lo ha fulminado como... Vamos, Well done. súper rápido. ¿Cuánto me da de pasta? Suben muy rápido, de nivel, tío. 1000. Perfecto. I could take on anything. Igual hago un poco de historia y subo de nivel a los Pokémones. Y vamos a por King. ¿No hay por aquí un dispensador de Pokémons? ¿Me suena que por aquí había un dispensador de Pokémons? Aquí. Vamos, sube que da gusto, Joder. Let's all run. Qué barbaridad. 944 de vida. O sea, casi 1000 de vida tiene. O sea, qué locura, tío, el Kiwami este. Qué barbaridad, tío. Qué locura. A ver, gatito. Mira de gato, toma, toma, toma. Mira qué feliz se ha puesto. Ole, ole. ¿Habrá algún día en el que pille algo del suelo y sea algo increíblemente bueno? ¿Llegará ese día? ¿O no va a llegar nunca ese día? Joder, no vale la pena ya ni gastar su iteína, No sube, mira, no sube el rango, tío.
Es imposible subir. Ni sube. Venga, va. Tenemos que ir a ver lo de Palecana, ¿no? Y lo del supervisor y demás que trabaja aquí. So this is the place? Malikana's got quite a little setup going here. Yeah, but still, it's weirdly quiet today. Last time we came, there were kids everywhere. Oh, look, there's one. These kids are pretty friendly, right? Isn't that what you said? Yeah, no mistake. Qué turbio me huele todo esto, Me huele a una... Someone's pulled the wool A over un their eyes. Let 'em turbio, stray tío. somehow. Echa para atrás. Guess that bit about rescanning the crime scene holds true. Hey, Kasuga? Could mean something here's changed. Maybe. Let's find out. The flames roared and swirled about. And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast the greedy into the purging fires. Rice. Isn't he supposed to be back at the island? The heck is he doing here? Welcome, Kasuga. It's nice to see you again. Vaya. These guys are definitely a new addition. You don't seem too happy to see me. There a reason for the bodyguards? Ah, yes. These are Haku warriors. They are acutely sensitive to those who would wish me harm, you see. Dana and Callan out or something? Errand duty? If you have business with them, I can oblige. Though, I cannot stay the Flame's judgment. Wongto's story. Was all that really true? Be real. What are you gonna do with all those kids? They're scaring me, Father Bryce. Fear not, my child. No evil can withstand a Haku warrior's spirit. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly. Ave María Purísima. Amén. How do you like that? He's got him taking pity on us. Akane-san took Lonnie and ran from here. That's why you're after her. You might act calm, but I know you're getting desperate. Normally, you keep the gangs out of the public eye. But right now, you've got all hands searching high and low. Palikana's flames purify everything they touch. They encompass all doubts, all hesitations, and return them to the ashes. What happens when you find them? Just kill them and move on? I will cleanse what I can, and must. And as for what that shall be, whatever, or whomever, it is my role, granted to me by the flames, to determine. You're stalling! Answer the damn question! Arrogant demon. May her fires have mercy on you. Bryce! Heretics, be gone! ¿Cómo se va y te deja aquí, El hijo de puta se pira. A ver a qué nivel son estos. Nivel 28. Tampoco es un nivel mucho más alto que el mío, La verdad.
Si no farmeas un poquito de... Si no haces las secundarias, básicamente llegas súper apurado, vaya, o por debajo del nivel. ¿No meten sangrado estos tíos con su arma? Tendría como bastante sentido que usasen sangrado. Tener como un arma de sierra, ¿sabes? Voy a hacer las chinchetas. ¿Dónde tenemos las chinchetas? Aquí. Ha sido bastante poco worth, la verdad. Tiene poco alcance, eso sí. Vale, con esto ya nos cargamos aquí al tío ese y le damos a este. Arresto a este. No va a dar para arrestarlo. Joder, lo de arrestar es... Lo de arrestar es una locura. O sea, lo de arrestar está absolutamente broken. Vale, está electrocutado. Puede tener más efectos, puede tener más estados. Pero está petrificado, ¿no? ¿Cómo ha atacado si está petrificado? No acaba de cuadrar. Venga. $2.300. Bueno. Parece que poco a poco va dando más dinero, tío. Poquito a poco. Dispersión de flores. Poco a poco va dando más pasta, menos, mira. Bryce, that bastard. I guess we're not chasing after him. What's going on here? Está el tío este que es bueno, el cuidaba a los niños también. Dana, Callan. Bueno, y la otra también. I see. So Bryce really did send you out for errands, huh? Yes. He said the food bank was in urgent need of resupply and asked if we could pick everything up. We rarely get instructions like that from Bryce himself, however. So, we did think it a little strange. Right. Then you came back to this. Yes. Kasuga, about what you said, Halekana's true intentions. I just find it so hard to believe. Where's it all coming from? Oh yeah, guess you wouldn't know. I mean, I had a feeling that was the case anyway. You and Callan and all. Well, you didn't seem like the type to hurt these kids. Not at all. Honestly, we have no idea what you're talking about. We never knew Bryce was controlling the gangs, nor that he was after Akane's life. Callan, Dana, I know I'm an outsider here. Heck, I only touched down in Hawaii just a little bit ago. I can't blame you if you don't want to believe me. Not when these are such big claims. So, for what it's worth, I won't ask you to. That said, you saw what happened here with your own eyes. Those were Ganja, Barracudas, and armed Polycana members. They ganged up on us and tried to kill us. As far as Polycana goes, I say there's a lot you don't know about, and more where that came from. Now, with that in mind, if there's anything you forgot to tell us, would you please fill us in? For starters,
We've been told that those who pilgrimage to Nele Island live in peace the rest of their days. As a result, many children here have been recognized as Haku and sent away. We've taught them they must keep the faith, that one day they can become Haku too. Of course, this has gone on for decades. However, a long time ago, I told Callan about an experience I had. Nele Island had welcomed one of our kids, but I later saw them right here in Honolulu. Dana, you shouldn't. Once you go to Nele Island, Halekana says you're there for the rest of your life, right? Yes, so it shouldn't have been the case. At first, I thought maybe I was mistaken. Their face was totally different, after all. But still, they'd lived here for years and were practically family to me. The way they talked and behaved was just how I remembered. So, with that, I approached them and asked. They said I had the wrong person. You still think it was them, huh? I do. I don't know the details, but my guess is they... Joder, muy rebuscado lo que some estética, kind of surgery. I mean, changing your face is one thing, but your voice is another. I'd know that voice anywhere. Without a doubt, it was the same child I thought to be on Nele Island. I wanted to talk with them some more, but they ran off, almost as if they were trying to escape. I never saw them again. So, wait, what's it all mean? The Nele Island kids are sneaking back under new identities or something? Longtoe's story does line up if I remember right. Yeah. He said Bryce makes his followers faithful as can be. Then he slips them into Ganja and the Barracudas as spies. Dana, the kid you saw, what were they wearing that day? They were in a police uniform. Huh? Bryce isn't just shipping his pawns off into Hawaii's gangs. If he's got cops, he's probably got lawyers, politicians, and even businessmen. Anyone who holds some kind of power. Worse, he's built this over decades, with tons of people. Influence like that would give him control over the whole city. His own network. I see now. Nele Island's like a training facility. Bryce gets his pawns geared up and ready to go, then sends them back here. That can't be. He's a monster, that Bryce. He's been using your beliefs for his own gain. What on earth do we do now? What are we supposed to say to that? I don't know. Look, you might have come to terms with all this, but I just can't do it. What's real? What's fake? I've got no idea. Even hearing all that, Palekana's teachings are all I know anymore. If they said I could go to Nele Island, I would go. I would want to go. That's what I taught the kids. That's what I believed. As far as my faith's concerned, I choose to stand firm. I need to get started on the children's dinner. Some of them won't ever have anywhere else, you know. This place is their last bastion from the world outside. If it's all right, for their sake, can you not mention any of this in front of them? Hang on a minute, you'd really send more kids out there? Even after everything we said? The chosen children only get sent to the island twice a month, and that's at the very most. Either on the new moon or a full moon. Suffice to say, they won't be doing so for a while. We've got to find Akane-san fast, before the next window rolls around. This orphanage needs answers, and we need to know if the island's safe. Maybe she'll have an idea or two, yeah? Our mission's starting to pack on a lot of weight. No wonder the Dragon of Dojima's on the case. Yeah, but if we pull this off, we'll save more people than we know. Not a bad deal, if you ask me. Lo que me extraña es que en el Like a Dragon Gaiden nadie te comentara el hecho de que... O sea, de la misión de Kiryu, tío. Porque te vienes aquí a Hawái y no te dicen
No te dicen para qué, te dicen que vienes para tomarte un descanso, unas vacaciones, tal. Y como para que te pierdan un poco de vista ahí en Japón. Para pasar un poco desapercibido. Pero no te cuentan nada de eso, tío. No sé si hubiese agradecido que hubiesen introducido un poco el tema en el anterior. Capítulo 8, volver. Míralo. Kiryu-san. No se tiene ni en pie. Kiryu-san. Oh. Back in Japan already? Yep, you were out like a light. Almost thought I'd let you keep snoozing. Thanks for the wake-up call. Yeah, sure thing. Anyway, just got an update from Ichiban. He said they nearly cornered the Sage of Halikana, but he ended up slipping away. And on top of that, Akane and Lonnie are still missing. Anything changes, he'll let us know right away. Sounds good. But as far as Hawaii goes, we're leaving that for him and the gang. Right now, you're seeing a doctor. Otherwise, you and I wouldn't be here. Yeah, I know. Está que no se tiene en pie, Y no me extraña, tío. Aquí venías en el Judgment, ¿verdad? Nanba-san? Doctor, how's our guy holding up? Ya ves, es hospital del Sorry to Judgment. say, but he's only getting worse. He seems to be aware of that himself. Honestly, I'm surprised he made it here on foot and not in an ambulance. The cancer's taken quite a toll on his body. He must have a will of iron to have pushed himself this far. Is there really no hope for him left? To improve his chances, I recommend giving him round-the-clock care as soon as possible. Or at the very least, some bed rest. Recuperating at home is another option. Yeah, right. But knowing him... Yes, he made it very clear he wasn't interested in any of that. And it is up to the patient to decide. All I can do as a physician is offer advice. Now, I imagine you've already done this, but if you could encourage him to start taking care of himself. Coming from a friend, his mind might change down the road. Yeah, that's what you'd think. This might not be my place to say, but he acts as though he's given up on recovery. It's almost like he's rushing to his death. I'm afraid there's no other way to put it. I'm sure it's frustrating watching him do that to himself. He's got a strong mind, a stout heart, and what was once impeccable physique. But he's also as stubborn as a mule. Yeah, tell me about it. ¿Vas a controlar a Kiryu? Here, make yourself at home. Ichiban won't mind. Ugh, sorry it's such a pigsty. I'll find you a better place to hole up eventually. No, I'd honestly rather stay put. Less eyes on me here than some hotel. After all, I'm not even supposed to exist out there. Right, there's that. Hanawa-san actually told me a couple things. Like how I should call you Taichi Suzuki in public. That's my name whenever shit hits the fan. Sorry if it's throwing you off. No, I wouldn't say that. There is one thing though. What? The doc was telling me earlier how you're not open to any treatment. Are you sure that's what you want? With all the recent advances in medicine, I'm sure you don't have much to lose by trying something. I can even ask around about options. Things that are proven to help with cancer. Drop it. I've already heard enough. The Daidoji faction researched my condition to hell and back and found nothing. Besides, it's not like I haven't tried anything. I was thinking I could hold myself together, at least until Akane and the girl were safe. But right in the thick of it, my body gave up on me. Guess I was a fool to hope. Kiryu-san.
Joder, nunca lo había visto con gafas al Kiryu. Creo que es la primera vez que lo veo. Go ahead. You know, I was hoping you would rest, not work yourself to the bone. I'm serious here. Why else would you come all the way back to Japan? I just thought it wouldn't kill me to lend some support from the sidelines. Now, I've been looking into Polycana. Sure you can guess how that's going. The internet's a dumpster fire, ain't it? But hey, I'm sure Achan will figure something out. Look, I'm all for supporting the team, Kiryu-san. But sometimes, that means knowing when to take the bench. Joder, está súper mal, tío. Don't waste your breath, Namba. It's impossible to talk him out of anything. Nanba, is this your doing? Yeah, I happen to bring some company. Oh, but don't worry. She's a face you can trust. The moment you turn your back on him, that laptop's gonna be wide open. Even if all he does is type in circles. You brought Komi Jewel's leader? Yeah, why not? Sunhee's an old friend. And apparently the queen of Me suena del Like a Dragon, pero in tampoco other es que mucho, words, we're all outcasts here. And don't flatter yourself. You're not the only one I know who's dead on paper. So relax. I'm sure the Daidoji people won't give you too much grief about me. Seon-hee, comandante de los Liu Mang y el Gyomijul. Esta va a formar parte de tu grupo, Verás. Just thought I'd save a dying man the trouble of paying me a visit. Besides, in our world, you're pretty much the top of the food chain. And in that sense, the privilege is all mine. Surely that's reason enough. Hey, it's not like I ratted you out to her. She just caught wind of you first. Like a spider to the fly. I remember. Nothing happens in this town without the Komi Jewel knowing it first, huh? Mind if I take a seat? I brought some of the best Korean medicine money can buy. Okay, but as a former nurse, I can't exactly sign off on that for him. Well, it's not every day a dragon comes to town. And what better way to pay my respects? La waifu. Tenemos la waifu de Kiryu. That doesn't surprise me. Kasuga's gonna be Kasuga no matter where he goes. I wonder how he draws so many people to his side. Is it that heroic charm of his? Heroic charm? Yeah, you may be onto something. Yeah. He does have this certain effect on you. The more you're around him, the more you can't help but help him. Silly as it sounds, he might just be a real hero. Just don't tell him you said that. He'll be over the moon for weeks. What? I have something on my face? Kiryu-san, let me ask you. What's your all-time favorite food? Why food all of a sudden? I'll put it another way. If you were about to die, what would you want to eat right before? Let's call it your last supper. Sunhee, what is with you right now? Is that really Está muriendo, le preguntan. ¿Si quieres comer antes de morir? It doesn't bother me. But now that you mention it, what would be a good last meal? You see there? Nobody takes that long just to think up their favorite food. What's your point? I'm saying your complete lack of an answer only shows how little time you've spent on yourself. You've always lived your life for someone else. You even spent a decade in prison so your sworn brother wouldn't have to. Really? He did that? The crime he took the fall for was patricide. After you got out, you ended up losing Yumi Sawamura, so you took her daughter Haruka under your wing. And now, here you are faking your own death, all to protect your loved ones. But with the real thing on the horizon, why not use these precious last days for yourself? You do have a point there, Sunhee. And I agree. The thing is, I can't help but wonder. Yeah. Why do you care so much about me anyway?
there are a lot like you in the Komi Jewel. See, we once served the Jingon Mafia, who had absolute authority over our lives. But even with them long gone, their oppression still lingers in many of our hearts. I've seen too many of us waste away in fear and regret until there's nothing left. It kills me every time. Well, I don't remember asking for your guidance. True, but while you're in my town, you're on my turf. And if I let the Dragon of Dojima die full of regrets, I'd never stop kicking myself in the ass. You've really got away with words. Do I look like I'm that close to death's door? Come on. I wouldn't say that. But from here on out, it really wouldn't hurt to focus on some self-care. At least, I think that's what Sunhee's getting at. Yeah, more or less. Focus on self-care, huh? Easier said than done. What would you guys do in my shoes? Hombre, muy buenas, Dashmax. Bienvenido, tío. Gracias por la raid. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vais? Bienvenidos de su canal también, quien esté por aquí. Don't tell me you can't come up with something on the spot. I can. Now, Que estamos dándole al Infinite Wealth. I'd probably go unwind at the batting center. Hitting the ball's a bit like therapy, especially after Jungi gives me sass. Muy buenas, Fasmic Vlogs. Supongo que debes venir de su canal, ¿no? I'd rather not put Curious on through. Es un juego de Yakuza. Sí, es el último que ha salido. Right now, the man needs rest more than anything. Oh, for crying out loud. I'm not gonna collapse from batting. Good. Then let's go score a few home runs. Now? Come on, it's now or never. Besides, the night is young and there's plenty to do. Kicking things off with baseball sounds like the start of a good send-off to me. You're really serious? Hey, count me in. I think Sunhee's got the right idea. A night on the town will be good for you. Not like you were gonna lie down anyway, right? Alright, you got me. But there's still some drink left, you know. Don't tell me the legendary dragon's concerned over a few drops of alcohol. Okay, from now on, if you're ever thirsty, I'll be the one to pour. When you've been in the business as long as I have, it's nice to finally share a glass on equal terms. And be honest here, would you rather get tipsy with me or Nanba? Well, when you put it that way. Oh, now you're just fighting dirty. No matter what you boys say, I'm coming with. My town, my rules, and don't forget it. Señor Gis se ha unido al grupo. O sea, que vas a controlar a Kiryu. Eso no me lo esperaba, la verdad. O sea, yo me esperaba que a Kiryu lo controlarías Royal. O sea, la controlarías. Lo verías al final del juego, como mucho, y ya. Hostia, pues tienes toda la... Todo Japón con Kiryu y todo Hawái con Ichiban. Básicamente. ¿Has jugado algún Yakuza, Dashmax? No, nunca has jugado ninguno de ellos. A ver, ¿qué nivel somos, tío? Kiryu es la clase del dragón de Dojima, ¿vale? Nanba es el vagabundo. Y Seonji. O sea, tiene una buena arma de base. Aguja con espinas dentadas que causan un nivel de dolor adicional. Tiene pinta de estar rota, la verdad. Tiene pinta de estar muy rota. Claro, no puedes cambiar. Lo que lleva Ichiban no lo puedes llevar tú. Bueno. Pues voy a ponerle a la tipa esta... Que es de magia, de ataque. Es como muy de daño, ¿no?
Le meteré este. Y le meteré este. Vale. La cosa es, ¿puedes cambiar entre Kiryu e Ichiban o no? Es raro porque parece como que si... Parece como si el juego volviese a empezar de nuevo, tío. Es raro, es muy raro la sensación. Oh, we just happened to lose our wallets. So, mind handing over yours? Hey, Miss Queen of Ijincho. Your subjects don't have any manners. Not my job to teach the village idiots. And in true idiot fashion, they're embarrassing me in front of my guest. Worst possible timing, too. You don't have to feel embarrassed. They're also a plague where I'm from. Yo, we don't have a fucking day! You gonna give us your money or what? Screw it! Let's just skip to the violence. Good thinking. A pegarse, a probar un poco el combate con Kiryu. Que me imagino que será igual que... Kiryu-san, we'll handle it. Igual que con Ichiban, cuando estabas con Ichiban. Será el mismo combate. Don't waste your energy on these knuckleheads. You're gonna need that energy later. We're having the most damn fun you've ever had. Right, and didn't I just say, you're in my town, which makes you my honored guest. And it's a host's responsibility to clean things up. You guys. On that note, it's time to take out the trash. Get ready for some middle-aged whoop. Somando de mediana edad. Buena forma de escribirlo. Well, let's get started. What are they? Kiryu-san, what's wrong? Feeling woozy all of a sudden? ¿Tendrás algún perk nuevo? It's not that. Algo nuevo. I just don't know what I'm seeing. Huh? Wait a minute. This must be what Kasuga was saying. About how his enemies would turn into monsters. Hold up. So now it's not just Ichiban hallucinating? You boys can talk nonsense some other time. We're in a fight here. Listen, I appreciate your concern, both of you. But letting others fight my battles has never been my thing. So I can't just sit back on the sidelines. Besides, I could use a warm-up for the cages. Fine. Just try not to overdo it, okay? It's my turn. Vale, ¿qué habilidades tienes? Látigo voltaico, tacón vertiginoso, garra de emperatriz. A ver. Vale, por lo que veo, son de nivel... Son de nivel bastante parecido a Ichiban. Esencia de bolos. 40 gasto de maná, tío, es demasiado. Es muchísimo, tío. Voy a gastar esto. Sí que es verdad que tenemos poco maná en general, ¿no? Como que tenemos muy poco maná en general. Ahí, ahí, me estoy a los dos. Here we go. It's my turn. Hostia, el paraguas de Namba no sacan nada, tío. Claro, aquí va con yenes. Puede estar guapo el tema de... El tema dual de... Bueno, ya también que pudieses enviarle como pasta a Ichiban. O Ichiban a ti, ¿sabes? Y que hicieses la conversión. Estaría guapo eso, ¿eh? Glad you guys were with me. No, no. If anything, it's the other way around. I mean it, though. Really. If it wasn't for you two, I never would have seen through Kasuga's eyes. Oh? When he first told me about it, I didn't believe him. But having allies at your side changes how you view the world.
It really does make you feel like a hero. Kiryu-san? What the heck? So the battle visions are limited to you and Ichiban? Guess that's something special then, huh? What, you'd rather be hallucinating monsters too? Maybe not so much. Well, in any case, I believe we were on a mission. Right. O sea que solo puede ver Kiryu lo que ve Ichiban. ¿Qué coño ven los otros? ¿Ven a peña randomilla? Gracias a la influencia de Kasuga, Kiryu también percibirá a los enemigos de forma diferente. Ok. Habrá que ver si estos tramos son como muy específicos y, ¿sabes? Como muy al grano, o también te dejan explorar un poco libremente y tienes secundarias y tal. Kiryu, por aquí hay un local que se llama Taller Romance. Solíamos ir ahí a poner a punto las armas. ¿Te apetece pasarte? La chica que lo lleva trabaja que te cagas. Es de armas tomar, y más teniendo en cuenta lo poco vigilada que está esta parte de la ciudad. Me acabas de lanzar otra puya. No soy responsable de todo, Ijincho. Aparte, este taller que dices... Bueno, no digo nada. Ya lo veréis. Ah. Ajá. Por mi bien. Siempre me ha gustado ir a esos sitios. Vale. Hostias, pues sí. Literalmente tienes todo un... O sea que vas a poder moverte libremente por Japón. Básicamente. A ver, tema de armas. Aquí todo es mucho más barato, cabrón. Todo es muchísimo más barato. Micrófono floral. Látigo de tentadora. Igual le cambio la clase a la tipa esta y le pongo la clase esta, Zapatos de Lolita. Voy a comprar esto. Vale, a ver. Llevamos buen equipo, eso sí. Llevamos bastante buen equipo. Tenemos que ir para allá para que nos enseñen lo del tema de las armas y tal. Es como volver a empezar otra vez. Es un poco raro. Porque es como si empezases de nuevo, vaya. Sin empezar a nivel 1. Ahora saco mucho menos en general, Saco muchísimo menos. O sea, todos sacan muchísimo menos, vaya. Ahí está Gatling. ¿Cómo? A ver. Ah, es como una metralleta, pero rollo ballesta. Me están reventando, Me están putísimo reventando. Hombre, toca subir las armas, porque, macho, bastante triste lo que sacamos en general. Aparte es que nos revientan, tío. Es que aparte de que sacamos poco, nos revientan.
do it. Yeah, I don't know that. You're weak. Try to block this. Bueno. Realmente a este enemigo, al Yakuza ese, lo tengo en formato Pokémon. Son los Pokémon que tengo. Que está rotísimo por otro lado. Tengo para curarme a saco. Toma. Ese se muere ya con el resfriado. Esta pelea está costando una barbaridad, Está costando una de Dios. Siempre fallan los polvos estos, tío. Joder, lo que me ha reventado, macho. Madre de Dios. Vale. A mimir. Debería pillarme de la pelea, tal vez. Joder. Y encima me duerme. Y encima me duerme, macho. Bueno, no baja la vida, Es espectacular. All good. Here we go. Let's do it. Healing up, thanks. Qué barbaridad. Voy a por el otro que está a punto de caer. No, mira, el otro ya sea. Vale, ya lo he vencido con el. Con el combo. Bueno, con el combo, con la habilidad de Namba. Joder, Kiryu, estaba rotísimo en Hawái. ¿Por qué te fuiste ahí? ¿Por qué te fuiste? Madre mía, tío. Eso es lo que se fue de Hawái, El cambio no ha funcionado, ¿no? Joder, media vida, tú. Mira, aunque me maten a Namba, tío. Al menos haz algún servicio a la causa. Cayó. Tío, tienes 2 turnos seguidos, cabrón. Igual deberías parar un poco.
Me voy a curar. Might as well. Allow me. It's over. Take this. Hostia, es que no saca nada, macho. Es que lo he dicho, no saca nada. Got no choice. Healing up. All good. Joder, pensaba que me curaría más. Pasa que Kiryu tiene mucha vida. Not out yet. Madre de Dios. Estoy gastando todas las curas posibles, Might as well. Me quedaré sin curas, macho. Ya verás. Hostia, cada vez me saca más, tío. No, estoy muerto. Estoy F. Estoy F. Te ha quedado 146.000 yenes. Mira. Siguen estando aquí. Es que me piro. Me voy de aquí. Me largo. Poder Poseidón. Tengo llaves. Tengo 3 llaves justas. Espejo de mano de la razón. A ver. No al encanto. Bueno, sin más. Un poco sin más. Joder, me tengo que habituar, porque te digo que estoy tan acostumbrado a jugar con Ichiban, tío, que cambiar completamente el mood. Esto es nivel 28. Estos debería de poder cargármelos fácil, vaya. Here we go. Polvo feliz. Let's do it. Back in the game. Allow me. You picked the wrong opponent. Doing better than I. También tienes la Pokédex. Joder, tienes todo lo que tienes con Ichiban, pero con Kiryu, tío. We should relish this moment. Tienes todo lo que tienes con Ichiban, pero con Kiryu ahora. Smells like curry. That scent's irresistible. You said it. I'll eat curry even if I'm not hungry. I actually really like preparing it too. You make a bunch and let it sit for a week, it enhances the taste. Wait, hold on. A week? Wouldn't it go rancid? You'll either end up with a rich, deep flavor, or food poisoning. The ultimate gamble, the forbidden cuisine. Some stakes are too high to gamble with. Things are going well. Vale, tienes lo del bingo también. I actually slept well up. Es este. Sí, en principio, vaya. Está cerrado, El taller romance ha cerrado. ¿De verdad no lo sabíais? ¿Qué? Pues claro que no. ¿Qué ha pasado? ¿Ha quebrado algo? No. Se ve que se corrió tanto la voz de lo buena que era que vino un pez gordo estadounidense y le ofreció un puestazo en Silicon Valley. Por si sirve de consuelo, dicen que está allí para pillar experiencia, pero que quiere volver y hacer que el taller sea mejor que nunca. Pues vaya. En fin, me alegro por ella. De todas formas, decía que no quería dejar el local y la maquinaria desatendidos. Así que se lo ha alquilado a alguien. Son gente competente. De hecho, yo vengo a veces. No obstante, ahora lo más gordo lo hacen en Hawái. O sea que aún podemos venir aquí para hacerle el mantenimiento al equipo. ¿Hawái dices? ¿Será
El mundo es un pañuelo. Bueno, habrá que ir a ver qué ofrecen. Vale. Un segundo. Ahora vengo. Vale. Volví. Vamos a entrar al taller. Hola. Bienvenido. Taller de Julie. A ver. Yo tengo la clase con Kiryu. Claro, la clase de Kiryu no puedes... O sea, con la clase de Kiryu no puedes... coger armas. ¿Le puedes cambiar la clase a Kiryu, imagino, no? También. Vagabundo. Escoba monástica. Bastón casi roto. Bastón maldito. Lo de la maldición, ¿qué coño hace, tío? ¿Te autodestruye o qué? Rama sagrada. Aumenta el daño cuanto mayor sea tu borrachera. Hostias. Este me gusta. Este no tanto, pero este me gusta. Bastón eléctrico. Cetro del olvido. Madre mía, qué locura, tío. También te digo que tampoco es una clase que me apasione. Pero claro, ¿qué clase le podría meter a Namba? Clase de héroe, por ejemplo, que vaya con un bate pegando super hostias. Detective. Forajido, bailarina, tropical. Kunoichi. Asesina. Agujas carámbano. O sea, por ejemplo, ella me gusta que lleve asesina. O sea, me parece una clase que está bastante bien. La cosa es, si a Kiryu no le puedes cambiar, pues lo dejamos
con el que lleva, con los puños. Y a Namba sí que le quiero cambiar la clase porque no me convence mucho vagabundo, la verdad. O sea, y la detective es la de... La que llevaba... La que llevaba el policía, que tampoco me gusta una mierda. La de héroe puede estar bien para Namba, ¿eh? Héroe me convence bastante. O forajido incluso. No, yo creo que héroe. Yo creo que héroe le va a venir bien. Tabla de helado. Bueno, vamos a mejorar las armas. Para que no dé un puto asco, básicamente. O sea, voy a mejorar a más 20. Ahí. Y si puedo mejorárselo a ella a más 20. De puta madre. Vale. Bueno, upgrade. Veremos ahora a ver qué tal. $20.000, o sea, 20 millones de yenes para... Claro, con Kiryu tienes que tener algún tipo de minijuego de ganar pasta también. Si no, ya me dirás tú cómo coño ganas tanta pasta para mejorarlo todo y demás. O sea, me parece curioso porque es como que ya te sabes a estas alturas un montón cómo funciona Hawái. Ahora es como que tienes que redescubrir Japón. Pese a que sea una zona que ya has visitado un montón de veces en la saga Yakuza. Pero está tan cambiado, tío, que es como que... Es como redescubrir otra vez, ¿sabes? Como esas ganas de redescubrir. You couldn't just let the raccoon have the trash mountain. All right. Se peleó con un mapacho una vez. ¿Qué cojones me estás contando, tío? Oh, more DVDs. Is there a movie that you want to see? Not really. Jungi rented a pile of them the other day. Apparently, he finally found a copy of this drama that he's wanted to watch. Actually, did he ever return those? I swear I saw them in front of his monitor earlier. He's very talented, but he can be a little scatterbrained. You're surprisingly protective of him. I doubt he's actually that helpless. Well, I do tend to coddle him a bit. That's just another aspect of how you two support each other. But double-checking that return date is probably not a bad idea. Ugh, what a pain. Things are going well. Soy mimar a Hongi Han. A ver, voy a pelear contra estos. A ver si hemos mejorado un poco. Hostia, iba justo a pelear y salta cinemática. Hola, tenemos una campaña especial de los Happy Tours en estos momentos. Pasen y echen un vistazo. ¿Los Happy Tours? ¿No estaba en Hawái solo los Happy Tours? Es agencia de viajes a la que iban Ichiban y los demás en Hawái. No sabía que tenían sede en Yokohama. En estos momentos estamos celebrando un circuito de fotografía. Podemos darles toda la información al respecto. ¿Lo has oído? A lo mejor tienen un rincón a lo Happy y podemos usarlo. Nos vendría bien. Tienes razón, vamos a ver. Pero bueno, todo tiene sede en Yokohama y en Hawái. No me extrañaría que estuviesen lo de los Pokémon aquí también. Y lo de la isla, bueno, lo de la isla no, porque la isla es muy de Hawái. Pero lo de los Pokémon seguro. Vamos. Segurísimo. So, on the morning news, they had this segment on divination. According to that, my lucky color is pink today. Huh. Wouldn't have guessed you were into that sort of thing. I mean, I don't go out of my way to follow that stuff. But once it grabs my attention, I get a little curious. I can relate to that. Although, I don't have anything pink on today. Cabrona, llevas el puto pelo rosa que me estás contando. Guess that means I'm all out of luck. If you look in the mirror, I think you'll realize just how lucky you are. What about the color of your hair? Oh, right. All right. Se pone nerviosa cuando le hacen predicciones.
A ver, vosotros. A ver cómo vamos de daño de armas. Hostia, va con un paraguas, tú. El otro. La verdad es que tener una habilidad que literalmente te quita la guardia es una gozada, ¿eh? ¿Cómo? Se emborrachó. Dame, se nota la locura de las armas, ¿eh? Pum, pum. A tu casa. Chema me encanta porque es el único que no puedes mejorar sus armas porque no lleva, literalmente no lleva armas. Y aún así es el que saca más de todos. Es espectacular. Hostia, ¿han construido en la sede del Hello Work lo de lo Happy? ¿Han allanado el sitio? No hay ni Dios aquí, ¿no? ¿No era aquí? Ah, pues no era aquí. ¿Qué será abajo? Ah, es aquí al lado. Ah, vale, porque esto es como... Claro, pero esto no es la sede de Alo Happy. Esto es un sitio portátil. A ver, cambiar de trabajo. Namba. Aquanauta te puedo hacer. Bailarín de fuego no me gusta nada. Pero nada, Hombre, Namba Samurai, yo te digo que no, Namba Samurai no te digo que no. Just find something presentable. ¿Esta clase cuál debe ser? ¿La del ninja? ¿Y esta? ¿Debe ser boxeador? ¿Y Seonge qué puede ser? Kunoichi. Asistenta. Jugadora de tenis. Casi que me quedaría con la de asesina, para ella. La verdad. No sé, veremos. Iremos viendo sobre la marcha. No tengo que ir. Ah, tengo que ir a la sede de los Happy. Pues está petado de conversaciones, ¿Cómo seré haciéndolas? De camino. Vento del contenedor. Un gran objeto. Mi favorito. The smell of yakisoba always brings to mind summer festivals. It's been quite a while since I've been to a festival. Did you ever play at the booths? Well, it's not like I went all that often. I was pretty good at catching goldfish, though. I would spot a fish that had its guard down and track its movements for a while before scooping it up with a flick of my wrist. I can catch tons of them. However many you want, easy peasy. Those goldfish don't stand a chance against the valiant leader of the Komijul, huh? If I ever need to take on some fish, I'll be counting on you, Sunhee. Things are going well. Vale. Pescar pecitos de colores. Está bien pescar pecitos de colores. Nadie escapa de las garras de Komijul. Y eso incluye a los peces, supongo. Vamos a marcar. Joder, aquí en esta calle hay 25 millones de conversaciones, tío.
Micrófono floral. Hostias. Claro, pero no puedo llevar... Que por cierto, un momento. Bueno, ahora que vamos a ir a los happy, que lo miraré ahí. No me he fijado si Kiryu podía cambiar de clase. This curry place is really something. I often come here with Jungi. Only thing is, the owner is a bit pushy when it comes to the naan. Sounds pretty typical. One time, we actually turned him down, and he looked absolutely devastated. Now, I always make sure to order a large helping. You're surprisingly empathetic. Though I imagine it leaves you stuffed. Well, it is way more than I can handle, so I just shovel it all onto Jungi's plate. He ¿Qué gets cojones so es full, Jungi, tío? he Siempre lo está can hardly mencionando. walk out of the restaurant. I guess that's why he hasn't Espero come here conocerlo, with me vaya. lately. You don't say. All right. Farmacia, productos cotidianos. Farmacia, porque tiene el símbolo de como de tienda de armas. You know you can enjoy any meal like it's expensive yakiniku. Just eat near a yakiniku place so you can smell the scent of it. A homeless senpai taught me that little life hack. That sure is a way to hack at life. It's amazing how it tricks your brain. Also works with curry shops, or places that serve grilled eel. Don't those places mind you standing outside eating? Nah, just find a park near enough to smell it without bothering. Seems like you've got everything hacked right up. Things are going well. Ahora blanco con guarnición de olores. Vale. Vamos a pegarnos con estos. Son de mi nivel todos, No creo que haya un nivel superior al mío. Tío, me gustaría que el combo del paraguas tuviese como tres, o sea, tres golpes, no que solo metiese dos. Joder, aquí en Yokohama hay un montón más de objetos con los que pegarte con los enemigos, Como las calles son mucho más estrechas y hay más bicis y más cosas, carteles y demás, como que se presta mucho más a pegarte con ello. I need to buy more toothpaste. This is too expensive, though. So you're not buying any? Well, the kind I like goes on sale sometimes. I'll wait. I can always go a few more days by really cranking the tube. That tube's in for some hell. I feel bad for it. All right. Conversación. Ahorrar. Namba, ¿eres japonés o catalán? Tengo mis dudas. Bastón centenario. Rama sagrada. Es todo exageradamente caro. You were a nurse once, right, Namba? Getting certified must have been difficult. Oh, yeah. Clinical training, cramming for exams, the works. I go to bookstores like this and walk out with piles of textbooks. That's admirable. I can tell you were dedicated. Thing is, I'd buy just as much manga. That slowed me down a little. Still, ask me anything about manga from that period. I'm an expert. I suppose that's another kind of dedication. Things are going well. Lleva un montón de cómics. Vale. Hola.
Pero 4 enemigos iguales. Raro es. La verdad es que ese ataque es el más OP del Namba, de lejos. Aparte es en área. Vete resfriado de normal. Callejón Hyakei. Uy, cuidado aquí, Estamos entrando en territorio. También hay enemigos con... Hostias, pensaba que no habrían, tú. Enemigos de estos que cuando los matas que no vuelven a estar. Pues sí, sí. Siguen estando. A sushi place? Conveyor belt sushi is pretty good once in a while. What's your favorite sushi, Sunny? It depends, but usually salmon. Like, it's not particularly oily, and it's even a little sweet. Salmon's a solid choice. What would be your second favorite? Seared salmon. Not sure that counts as different. All right. Sushi favorito salmón. I've really gotten to know Tenemos un bingo. No, ahora voy a forzar todos los combates posibles. O sea, haré como con Ichiban. Cuando llegas a Hawái, lo mismo. Voy a pelear con todos hasta que tenga buen nivel. Fallaste. Vaya pringao. Estoy en el mood de dólares y ya tengo que cambiar el chip a yenes, tío. ¿Me los puedo hacer a estos? Sí, ¿no? Hostia, son Chihuahua, tú. Son literalmente Chihuahua. Nivel 30. Vale, son débiles al fuego, hay que aprovechar. A saco. Saco muy poco, tío. Saco súper poco. Y lo que sacan ellos es una locura. Joder, lo que mete, tío. Modo sigilo. Ah, o sea que no los puedo pegar, ¿no? Básicamente. Ese es el modo sigilo. Here we go. Here goes nothing. You wanna fight? Joder, con el modo sigilo, tío. Qué pesados son.
Allow me. Let's do it. Creo que si nos vamos de aquí. No good. Mierda, no me dejan escapar. Es que me revientan, tío. Buen daño. Hostia, me funden, vamos. Me funden. A ver. Voy a curar a todos realmente, ¿no? Porque están todos bastante jodidos. O sea, el contraste la verdad es que está siendo un poco extraño, porque vienes de estar rotísimo en Hawái, llegas aquí y es como está tan igualado la dificultad y los niveles son, los enemigos son los mismos que los tuyos, que se me hace súper extraño, tío. But apparently, whatever I make always ends up really spicy. Each time I cook for my guys, every one of their faces ends up as red as a hot pepper. Then why not ask Jungi to taste test it first? Doesn't work. He always tries to spare my feelings by saying that it's good. Right. So while trying to be thoughtful towards you, he dooms everyone else. In that case, why don't I give it a shot? But I won't hold back on my opinion. Kiryu-san tasting my cooking. Almost sounds like we're dating for real. Sorry. Real what? It was nothing. I just realized that I need to grab this bestseller and hurry home. Things are going well. Kiryu no pilla nunca nada, Pobrecillo, tío. Namba, would you say you're a strong drinker? Nah, probably not. My face doesn't go red, so some people assume I am. But I do get sleepy. That's a problem on the train back. How so? Half the time, I'd pass out and wake up at the last station. Buena. Back in the day, I just gave in and bought an unlimited pass. I guess there's wisdom in that. All right. A ver, esto en principio no se debería poder hacer. Think I'll enjoy this. It's my turn. 28 son. Pero subo de nivel, macho. Here we go. O sea, a los que básicamente tengo que pasar eso a los que van con la corona en la cabeza, porque esos todavía son bastante fuertes para mí. No me gusta nada la clase de Namba, la de vagabundo, tío. O sea, si puedo se la cambio ahora cuando vayamos a lo happy. Se la cambio, macho. Mira, si nos dan lo de la fotografía, una de las fotos será esto. Claramente. Lo demás. Aquí lo que no tienes es lo de lo happy. Yo espero, tío, que en parte no hayan hecho lo copiar-pegar de Hawái. Yo en parte espero, tío, Es más, prefiero que para meterme lo mismo que en Hawái no me metan o sea, por ejemplo, lo de los Pokémon me sobraría muchísimo aquí. Lo de los Happy también me sobraría un montón. Lo de la isla no creo que lo metan porque no es temáticamente para Japón. Veremos. Travel agency pamphlets. They make me feel like, traveling. Have anywhere in mind? Nowhere in particular. Just like to a big waterfall. I want to go somewhere powerful, virile, 100-meter waterfall. Now that'd be something special. Imagine bathing underneath a waterfall like that. 100-meter cascade, cleansing your mind of worldly desires. I worry that might cleanse me of life itself. Things are going well.
Una cascada. Nos queda la mitad de diálogos, solo con Namba ya. No te recomiendo ir a Hawái. Créeme. Les doy la bienvenida a los Happy Tours. ¿Qué vacaciones soñadas están buscando? No hemos venido por eso. No tendréis un rincón a los Happy por aquí, ¿no? Íbamos mucho en Hawái, nos resultaban muy útiles. Ah, con que Hawái, ¿eh? Espero que les fueran de ayuda nuestros servicios de viaje de ahí. Y en efecto, nuestro rincón a los Happy está justo ahí. Pueden usarlo cuando les plazca. Fantástico. Muchas gracias. Vale. ¿Me permiten que les hable del circuito de fotografía? La participación es libre y gratuita. Pueden ganar premios fabulosos tan solo por hacer una foto que se ajuste al tema que proponemos. Ah, sí. Nos lo han comentado la persona que estaba repartiendo los panfletos. No creo que pase nada por probar. Maravilloso. Prueban cuando quieran por lo Happy. Vale. Sí, lo mismo, ¿no? Cuando tengas un número determinado de fotos, visita la oficina de los Happy Tours de Yokohama para llevarte un premio. Es igual que en Hawái. A ver. Kiryu. B-Boy. ¿Cómo? ¿Puede ser un rapero? Puede ser un rapero, ¿eh? La cosa es que ¿qué clase es mejor que la que lleva ya? O sea, es que esta tiene la mayor cantidad de daño posible, tío. La putada es que no puede cambiar de... No puede cambiar de armas. La cosa es, si me cambio de clase no voy a tener lo de los tres tipos de... O sea, los tres tipos de combate ni nada, ¿no? Lo cual puede ser un poquito mierda. B-Boy. Samurai, ¿eh? A ver, déjame probar una cosa. Si cambiamos a B-Boy, porque al final lo importante son las armas. Vaya putísima mierda. Es que para llevar esto que no tiene ni stats. Pero la de Samurai, tenemos la espada buena de Ichiban, pero imagino que no la podemos llevar aquí con... A ver, realmente, claro, si solo usa... Porque es que llevar la misma clase, tío, tampoco me apetece nada, llevar clases distintas, tío. A ver, de momento vamos a llevar el dragón de Dojima, la base. Con Namba. B-Boy, ¿eh? Es que no puedo. Es como que es la anticlase de Namba. La de Chef tiene pinta de ser una putísima mierda como en un piano. Mira, esta puede estar bien, la de Aquanauta. Que ya se la equipé en Hawái. Y sea un G. Reina de la noche. Uy, ya puede ser reina de la noche. Kunoichi. A ver, ¿qué armas tienes con esta clase? Lo tengo de principiantes, que me cago en la puta, tío. ¿Qué armas de mierda son estas? Kunoichi. Kunoichi es la que lleva a Chitose en Hawái. This with those shoes. An important decision. Hombre, de daño tiene el máximo daño posible, Reina de la Noche. Vamos a ir con Reina de la Noche, con ella. Namba Aquanauta de momento. Host puede estar guay. Cuando desbloquee Host puede estar bastante bien. A ver, herencia de habilidades. B-Boy. ¿Cómo coño he heredado de habilidades de clases que no he usado?
¿Cómo? Flecha ardiente. Flecha ardiente es la polla. Le voy a poner... esta. Anamba. Namba nada. Seone nada. Vale. Tema de clases. Si las desbloqueo en... Qué cabrones, no te dejan, No puedes bloquear, no puedes bloquear las clases aquí. Tienes que irte a Hawái y desbloquearlas en Hawái. Qué hijos de puta. Claro, para que te cobren 4.000 millones de dólares. No, si se la saben toda esta gente. Qué locura, tío. Qué locura. A ver, clase de esto. Quiero ver. Ah, mira, aquí está. Zona de bares. Corea Town. Bolso radiocassette. Rose Amoré. Máquina de tortitas. Hombre, la de bolso radiocassette tiene la clase desbloqueada ya, chitos, ¿eh? ¿O no? A ver. O sea, chitos, Seonge. ¿No la puede tener la clase de... ¿Really, tío? Idol. Hostia, la de Idol... La de Idol suena bien. Lo que pasa es que tiene muy poco daño. O sea, la de Idol es como muy enfocada a la magia, ¿no? Hombre, visto lo visto, casi que la que más me convence es la de Reina de la Noche. La verdad. Just find something presentable. La putada, tío, es que estoy viendo que la putada de Namba con Vagabundo es que tiene 1 de daño, tío. Es que es una locura, ¿eh? Esta es como muy equilibrada. Esta está bien. ¿Y de armas? Es que tenemos este arma, que este arma es la puta polla también. La que salió un poco menos peor parada es Seonji de momento. A nivel de armas, pero bueno. Es lo que hay. Bueno, nos hemos entretenido un poco, pero ya va siendo hora de ir al centro de bateo. Found it. Picture perfect. Give me a smile. Me imagino que puedas cambiar entre... Ah, mira, ¿puedes cambiar? Ah, no, pero... Isla Dondoko. Ah, no. Pensaba que podías cambiar entre ambos. No creo que puedas cambiar en algún momento. ¿Y esto? A ver, vamos a probar las nuevas clases. El duro amor, pistón de tacón, cometida de velas, patada con salto mortal, cometida de velas. A ver. Okay. Here we go. Me tengo que subir urgentemente el nivel, con ellos. Farmear combates a muerte. Allow me.
Mira, para de pedir putos refuerzos, cabrón. Joder, cura, literalmente cura. Por el momento cura. Macho, para de pedir putos refuerzos, cabrón. Here we go. You picked the wrong moment. There's more where this came from. Vale. Vamos a escuchar esta conversación. I'd like to board a train with no destination someday. Go where it takes me. That might be fun. Want to try it? Oh, you're in? Sure. Where should we go? Wait, I thought the point was to have no destination. Ah, right. Of course. Maybe I'm just more comfortable with directions. Nothing wrong with that. It's part of your character. Decide where you're going, and take your time getting everyone there. Yeah, I can do that. One thing, though. You're coming with us, Kiryu-san. All right. Viajar en tren. Hostia, esta zona es de nivel alto, Esta zona es de nivel muy alto. A ver, ¿de qué nivel son? Oh my. 28. Bah, tampoco te crees. Yeah. Allow me. Wanna play, do we? Let's do it. Time to take out the trash. What's the holdup? Let's do it. Es que no saca nada, tío. O sea, necesito urgentemente una arma, tío. Miraré en el mapa a ver si hay alguna tienda que te vendan armas para su clase, porque es que si no, bastante lamentable. It's my turn. In for the kill. This was Yeah. Allow me. Moving up. really think you'd win? Whew. We should relish this moment. A ver. Tiene artículos deportivos. Claro, aquí te debe vender cosas para la casa de tenis, yo creo. Boutique Hustle. Tienda culinaria. Vale, para la clase de chef. A ver, para la clase de chef. ¿Qué armas hay? Si pego alguna arma que sea buena, igual... Porque Namba ahora mismo está con Aquanauta, pero... De hecho, ¿cuánto tiene el arma de Namba? 116 y 200 y 108. Vale. ¿Irashai? $112. Es que, tío, 3.500... O sea, 3.500.000 yenes, tío. Es una locura, Nah, es peor. Arigato. Tiene armas importadas. Claro, la clase de artículos de baile. Tienda para adultos. Igual es esa. Posible que sea esa.
Está guay que tengas como una tienda para cada tipo de clase, ¿eh? Porque así como que lo diferencias bien. Bolsa de imitación, no. Vale, esta es la... Hostia, látigo de tentadora. 500.000, vale. Se viene. Bueno, grande, la verdad. De sacar 0 a sacar 80 o algo así ponía. Bueno, Prade. Vamos para allá. Yo pensaba, joder, en Japón todo será más baratito, tal. Lo van a adaptar a los estándares japoneses y sigue valiendo una barbaridad. O sea, una barbaridad, tío. ¿La tienda esta está por fuera? Vale, sí. Tabla nube. Tabla profesional. Raqueta clásica. Claro, esta es para la clase de tenis. Que igual se la podría meter a... Era la tipa, ¿no? Era la clase para la tipa, creo. Sí, sí. De nuevo, el impedimento es lo que cuesta. Nuevamente. Buena conversación. Found it. Picture perfect. Vamos a jugar a los bates. Unos batitos. Venga. Centro de bateo. Hombre, principiante de entrada. Se me ha dado siempre fatal este minijuego, tío. Se me ha dado siempre como el culo. Just watch. I'll send him flying. Yes. Yeah. Shit. Claro, tienes que darle en el momento exacto para... Que tampoco te lo pone el juego. Es como que tienes que intuir que va a ser el momento exacto para pegarle y meter un home run ahí todo guapo. Joder, se ha ido a tomar por culo. Se fue la mierda. Bueno, sí, creo que sí que te lo marca visualmente un poco. Cuando está cerca. Vale, sí, un poco sí. Tienes como un instante, un milisegundo para verlo ahí. Sí, un milisegundo sí que tienes, sí. No, no ha estado mal, la verdad. Otro home runs. Shit. Triple. ¿Cómo que rango C? He hecho 4 home runs, cabrón. ¿Qué es eso de rango C? Mighty fine swing you got there, Kiryu-san. Real nice batting. Joder, te están obligando a subir el vínculo, Se nota un montón. Hemos subido 80 con cada uno. Como que quieren que suba rápido el vínculo. You were right, Sunhee. Maybe this was all I needed. You're kidding, right? No way you're satisfied with just that. Besides, we're only on our first stop here. Right. What's more, you're actually looking healthier by the minute. No creo que haciendo bateos le vaya a curar el cáncer, la verdad. Lo siento, Namba, pero... So, what's next on our agenda? Good question. Why don't we grab a bite first and then think about it? Yeah, good idea. What are you in the mood for? Well, we could always eat and do karaoke. Rumor says the Dragon of Dojima is also a master of the mic. But I guess seeing is believing in the end. Now I wonder where you heard that. It's been ages since I've had a real audience. Anyway, if seeing is believing, maybe I should show you how it's done.
I would love that. Me gusta el sonido de fondo de los bateadores ahí dándole, ¿eh? Está muy guapo, tío, el efecto este que... de ambiente. Making a bucket list? Bucket list? Can't say I have. Well, but the ¿No way serás tú la things que de la are huerta, right now, Namba? I think you might want to consider it. I mean, you could be spending your final hours writing down your thoughts or divvying up your stuff. That's not the point. All right. Then what are you getting at? I need to take things more seriously? The opposite, actually. I think it'd be best to leave things on the happiest note possible. And to do that, a memo of how to use your time wisely might help. Sounds nice enough, but wouldn't a will be more useful in the end? No, that's the beauty of the whole thing. Unlike a bucket list, when you're writing a will, the reason you buckle down and do it is to tie up any loose ends before you go. Right, I get that. But with a bucket list, the focus is on the present. What am I doing now? Not what happens after I'm gone. That's what makes a bucket list so different. As you think back over the years, a lot of things will pop into your head. Missed opportunities, forgotten plans, hidden desires. So you make a list of what you want to do. And then you put yourself out there and do it. I think I get the picture. It's like putting your heart's desires on paper to help you reach catharsis. That's exactly what it is. Now, Kiryu-san, I think you ought to take Sunny's advice. You really should be spending more time on yourself. Especially if you don't know how long you've got left. If you don't want to go through any treatment, I respect that. It's your body, you do what you want with it. But if you don't want to spend your last days in abject misery, I suggest you start making a better environment for yourself. Nanba? You look so much more alive right now. And all it took was working up a good sweat. You might not want to hear this, but you don't have to hold yourself back. I'm sure there's a ton of things you'd rather be doing. Fun things. To put those thoughts into words and then into action is never a waste of time. In fact, I think it's the best way to help you reach your best condition. Heck, as a former nurse, I guarantee it. All right. Maybe that is what's best. And with how you put it, the bucket list doesn't sound so bad. Just make sure you help me see it through, since you're the one roping me into it. Oh, you bet I will. Then how about we get started? Vamos a pasar por todos los locales de ocio. Kiryu fortalece su amistad con sus colegas a medida que pasa tiempo con ellos, sea combatiendo juntos, tratando por la ciudad, siendo una partida de divertidos minijuegos. Aprovecha todas esas oportunidades que surjan para estrechar lazos. Ok, lo típico, vaya. No me están diciendo nada que no sepa. That's about all I can think of for now. Hey, looking good. You got quite a bit on there. Let's see. Sing my heart out at karaoke. Right on, right on. Drink all the best alcohol there is. Yeah. I'm gonna say you probably shouldn't do that. Stuff myself with tamago at Sushi Gin. Oh, a tough guy like you loves egg, huh? I know it might seem crazy coming from me, but for once I want to eat what I want, without looking over my shoulder. Well said, Kiryu-san. That's what this is about. Things you always wished you'd done different, or never got to try in the first place. Everything and anything that comes to mind, now's your chance to do it. Let's see what else you got here. Try out what's popular with the kids, starting with sweets. Cómo se ríen, I thought you said Durísimo. whatever comes to mind. Sorry, it's just that last bit caught me a little off. Yeah, I shouldn't be laughing. I really wasn't trying to make fun of you. In fact, that kind of got my heart pumping. You sure about that? Listen, this really is good, though. I knew it'd be worth a shot.
Let's say we get more people, add to the fun. Oh, and I know just the gal we need. Yeah? Kiryu-san, how would you like to visit a cabaret club? I didn't see that anywhere on your list. You not like them or something? There's a lot you don't know about me. I was just about to write that down. Then it's settled. Hey, Sonny, you okay to go? You do know women look at other women too. I'd be there in a heartbeat. All right, then let's get over there. Como le pone a Namba el puterío, Se ha añadido la lista de últimos deseos al menú principal de Kiryu. En ella podrás consultar su despertar. ¿Cómo? Despierta el alma, la técnica y el cuerpo de Kiryu completando objetivos de su lista de últimos deseos. Gracias a este despertar, los estilos de combate Dragón de Dojima y resistencia a los estados alterados y los tipos elementales se volverán más poderosos. Alma estilo camorrista, técnica estilo acelerado, cuerpo estilo bestia. Hostias. Están casos los últimos asuntos pendientes de Kiryu antes de que sea tarde. Puede ser que recupere las ganas de luchar. Vale. Curioso. Gracias a su vínculo con el equipo, las habilidades de Kiryu se han visto reforzadas. Ahora más ataques en cadena contra los enemigos derivados. Vale. Recuerdos de un dragón. ¿Cómo? Yokohama y Kamurocho. Sería interesante ir a la calle Kijin. Ok. Porque me están como sumando los objetivos que he hecho con Ichiban. Sí, están como sumando todos ahora de repente. Despertar. Claro, todo esto básicamente son como objetivos a ir haciendo así sobre la marcha, vaya. Para hacerlo más fuerte, ¿no? O sea, convendría ir haciéndolos. Hostia, lo del recogelatas. Vuelve a estar lo del recogelatas. Vaya vicio, tío, en el Like a Dragon, lo del recogelatas. Joder. Bastante loco. ¿Y ese aura? Mira, mira. Están los Pokémon aquí también. Por favor. Ah, no. Los iconos nostálgicos te recuerdan a momentos del pasado. Cuanto más memore Kiryu sus vivencias, más accederás a su despertar. Echa un vistazo al mapa para encontrar esas zonas. ¿Qué pasa? Nada, es que al ver ese cartel me entra la nostalgia. Ok. ¿Sí? Bueno, ya, parece de época. Esto no está nada mal, pero espera que te lleve a mi sitio preferido. Ya verás, te va a encantar. Muy bien. Ya puedes moverte del taxi por Kamurocho. Es una ciudad llena de recuerdos, así que procura pasarte por los sitios de siempre. Ok. Madre mía, siguen sumándome objetivos. Joder. Ah, mira, me salen todos en el mapa, Me salen todos los objetivos en el mapa, tú. O sea, todos los recuerdos en el mapa. Con lo cual no hace falta buscar. Ah, un club de hostes. Mira que he visitado ciudades, pero los clubs de hostes son iguales de glamurosos en todas partes. Un sitio en el que disfrutar de buena bebida acompañada de gente agradable. No me extraña que algunos terminen tan enganchados. Aunque si el cliente se lo pasa bien es gracias a todo el trabajo que hay entre bastidores. Y hablo con conocimiento de causa que después de haber gestionado uno, sé muy bien lo complicado que es. Qué nostalgia me entra cuando lo recuerdo. Debería pedirle a Namba que me acompañara alguna vez. Aunque me obligue a prometer que no beberé. Ok. He ido a unos cuantos clubs de hostes a lo largo de mi vida. Bueno, el minijuego de hostes del Yakuza 0. Anda que no me vicia a eso, vaya. No me vicia ese minijuego. A ver, ¿dónde hay que ir? Hay que ir para allá. Vale.
Es básicamente como una cinemática y ya, ¿no? Una cinemática, un pequeño diálogo y listo. Otohimeland, es un Sopland, parece cerrado en este momento. Me recuerda a aquella conversación que tuve con Haruka hace unos años. Cuando me preguntó que era un Sopland, no tenía ni idea de qué contestarle. Seguro que esta listilla sabía que me pondría nervioso y me preguntó aposta. Qué mal lo pasé. ¿Cómo reaccionaría si Haruto le hiciera la misma pregunta? Seguramente se pondría tan nerviosa como yo. Vale. Estaría guapo que si no completas todos los objetivos, Kiryu muera. Y si los completas, Kiryu viva. Eso haría que todo el mundo hiciese todos los objetivos, tú. Literal. Oh. No tengo llave. Fuck. Hola. Hostia, no, Bubuf, no. La señora Bubuf. Duermen los Bubuf. Lo de los Bubuf, tío, no he entendido muy bien lo que es. Porque a veces parece que es como que vas a básicamente fornicar. Pero luego te encuentras a un señor mayor que te dice lo del Bubuf. Y es como... coño, es muy raro. 32-72. Uy, no. Me van a reventar, ¿verdad? Hostia, que son un montón, tú. Pensaba que eran solo dos. Here we go. Sigo sacando muy poco. Y encima hay 25 millones de enemigos, ¿sabes? Encima de eso. Me piro de aquí. ¿Se me dejan irme? No me dejan irme, ¿no? Hostia, no. Ataca de forma automática. Está hechizado. Joder, es que hay 25 millones de enemigos, tío. Es una locura, ¿eh? No, no me he podido ir. Me va a matar antes de que pueda ni siquiera salir. Venga, tío. Déjame irme, por favor. No. Me encanta no poder irme, la verdad. Estoy muerto.
Te van a sacar 1000 millones de yenes. $22.000. Me quieren timar. Al menos apareces con toda la vida. Te timan, pero al menos, mira, apareces con toda la vida y con todo el maná, prácticamente. I get the feeling that's a massage I might not recover from. All right. Well, offers out there. Things are going well. Me hace gracia porque las conversaciones con Namba duran 10 segundos, literal. Tendrás lo de aloja aquí, porque puedes hacer lo del gesto, O sea, puedes hacer lo del gesto, no puedes hacer lo de aloja, pero haces como con la mano así. Nada como energía, taurinio y resistencia. El trío perfecto para ganar una pelea. Siempre que se avecine un combate de los chungos, hay que procurar llevar a estos colegas en los bolsillos. Lo malo es que los nombres son un lío y tiendo a mezclarlos. Aunque esa es mi única queja. Espero ver algunas mejoras por parte de los fabricantes. Básicamente está autoparodiando a los developers. Está rompiendo la cuarta pared. Hostia, las waifus estas, tú. Coño. Buen combo ahí. Here we go. Did you really think you'd win? Aquí igual te dan más pasta por el simple hecho de que estás en Japón, te dan más pasta los combates. Pero sigue valiendo todo una locura, sigue valiendo todo un ojo de la cara. Let's do it. Yeah. Allow me. It's my turn. Okay. Here we go. Let's do it. Yeah. Allow me. Pretty bold. There's more Vale. where this came from. Te dan geodas, los enemigos a veces te dan geodas en los combates. Cosa que me viene bien para mejorar. Para castearme armas nuevas. Parecen unos recreativos antiguos. Supongo que es lo que la chavalada llamaría retro hoy en día. Antes solía venir mucho por los recreativos. Había un montón de juegos que eran la leche. Míralo. Todo joven que estaba aquí. Los tipos que crearon estos juegos tienen que ser muy creativos y especiales. Ahora que lo pienso, casi todos los juegos a los que jugaba eran de una empresa llamada Sega.
Parece que siempre innovaban con todo lo nuevo que sacaban. Y con un catálogo como el suyo seguro que tienen cuerda para rato. Hasta que sacaron los Sonic en 3D y se cagaron en la franquicia. Y casi se arruinan literalmente. A saber qué otros juegos habrá por ahí esperando a que la gente disfrute de ellos. Si pudiera vivir para siempre, me encantaría jugar a todos ellos. Es bastante irónico que la saga que salva Sega sea Yakuza. ¿Sabe de la que lleva Sega? Sea la saga Yakuza. Cuanto menos irónico. Hey, Kiryu-san, mind if I grab some drinks here? Nah, no problem. What's all that in your wallet? Don't tell me. Is that a stack of 10K notes? Are you kidding? Nah, these are all receipts. I saved them to file in my household accounts book. Good for you. It takes diligence to manage money like that. Yeah, you're right. That's why they're all still in here and not filed. My accounts book is as blank as when I bought the damn thing. Well, at least you still have the receipt for it. All right. Y ahora un libro de cuentas. Our bond's getting deeper. Bingo. Vale, vamos al club de putas. Espera. Pelea primero. 31-32. Me cago en puta madre. Me queréis puto matar. Fuera, 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 fuera. ¡No! No quería hacer eso, quería irme. Fuera, fuera, fuera. Mira, queréis tocar los cojones. Venga, tío, déjame pirarme, cabrón. Me van a matar antes de que pueda irme. Lo de la probabilidad de escapar de una pelea es súper random, tío. Sí, me he pirado, pero ya ves con la vida que me he pirado. No sé si eso ha sido muy worth. Good stuff. Not bad. Good stuff. Not bad. Pa' adentro. Good evening. Party of three? Yeah. Anyone you're here to see? Sachan, I mean, Saiko-san, please. Right away, sir. Se te unirá al grupo, Saeko. Para que seáis 4. My apologies. Porque ya somos 3. Esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los turnos y tal. All right, folks. That's Mírala. my cue. La que no quiere saber nada de Ichiban. Kiryu-san? This is certainly a surprise. I see. So Kiryu-san's going through cancer. Yeah, believe me, I was shocked when I heard the news too. But right now we're focused on finding ways to move through it together. Got it. So that's why you're doing a bucket list. Yeah. And with any luck, he's gonna check off everything on it. Sunhee and I are helping him as best we can. Gosh, just hearing that is getting me all fired up. I knew you were our go-to gal, Sachan. I wasn't sure if just the two of us could pull it off. Thought we might need an extra hand. Aha! And that's where I come in? You bet it is. I take it you'll join us? As if I'd pass on that. Besides, you wouldn't stand a chance without me. So sit back and enjoy the ride, Kiryu-san. I'll get you wherever you need to go.
Would I be a burden on you? Oh, please. That's the last thing you'd be. We've teamed up before, and we can do it again. Not to mention, your party could use a little feminine balance, no? ¿Dónde hicieron un equipo ellos? Porque What a curious llegas a coincidir thing to con say. Kiryu en el Like a Dragon como Then, miembro if del we're equipo. so lacking in that department, I'd love to see what you bring to the table. Fine by me. I was looking for a challenge anyway. Hey, what's the deal with those two? They're enjoying a little bonding time, is all. Well, with that being said, I'm looking forward to tonight, Kiryu-san. Se ha convocado, se ha unido al grupo. ¡Ole, ole! Que Saeko debe ser... Debe ir con el bolso ese atacando, ¿no? Como en... Bueno, en Hawái no, porque en Hawái no vas. Al principio del juego, básicamente. You know, I was a little surprised. I thought you might push harder for Kiryu-san to get treated, especially considering your background and all. To be honest, I wish I could. But it's like talking to a brick wall. Hmm? It's this Kiryu-san, remember? Can't talk him into anything he doesn't want to do. But, Doctor said something that stuck with me. That a friend could change his mind down the road. So I figured I'd switch my approach. We'll have Kiryu-san try to enjoy every last moment to the fullest. Eventually he'll think, man, isn't it great to be alive? And after that... After that, he'll change his mind and want to live? That's the plan. I need to let Sachan in on it too, so we'll all know what this bucket list is there for. You'll help too, won't you? I'm not letting him go out without a fight. Yeah, right there with you. Hey, Nanchan. Is Ichiban doing ¿Al okay? karaoke? Well, he stirred up all kinds of trouble in Hawaii, but for him, that's nothing unusual. Right, Kiryu-san? Yeah. When I first bumped into him, he was running around in handcuffs. Doesn't change at all, does he? I take it that means you're worried about him? Not so much. I was just asking, that's all. Yeah? You say so. Vamos a pegarnos con estos. Sin techo famélico. Van todos con el paraguas ese. Es posiblemente la peor clase del juego, Pero sí, Saeko va con el bolso este. Quiero ver qué clases podemos ponerle. Here we go. Let's do it. And that's the end of it. Micrófono floral. I used to come by here to fish a lot. Custom was to share your catch or trade with the other homeless. No tengo llaves, ¿no? I need the key. Been thinking about this from last time. I used to come by here to fish a lot. Custom was to share your catch. Was this a good spot? I like fishing too. I even used to take a boat out for spear fishing. Whoa, that's hard. I bet you were good at it. Although I did get into it with a giant octopus once. That was a difficult fight. We both had a lot of pride at stake. Kiryu-san, do you have one story that ends normally? Things are going well. Vale, pescar afición. I've really gotten to know them. Nos quedan ya 5 conversaciones con Namba. Pues no tengo ninguna llave, tío, para abrir las cerraduras esas. Found it. Picture perfect.
Bring it on. Let's do it. Allow me. You're weak. Yeah. Right. No se me convence mucho, la tabla de surf esta que lleva. Es como que tiene que sacar mucho y no saca tanto como debería. No sé. No me acaba de convencer mucho el boot, no sé. No me acaba de hacer el peso. Here we go. Learning more every day. Cuerpo nivel 2. Tienes el cuerpo, el alma. Hostia, cuerpo, alma y lo otro que es. We should relish this moment. Ah, vale. O sea, Saeko es... Vale, la Saeko es camarera. Ok. Hombre, el arma 4 estrellas está bastante bien, la verdad. O sea, que sea de 4 estrellas está bastante bien. ¿Qué tiene menos vida de todos? Saeko tal vez, ¿no? Le meteré este. Anula el sangrado. Anula la parálisis. Es que la putada de estos es que está bien, pero solo te sirve para una cosa en concreta. Con lo cual, si no estás expuesto a la parálisis, es muy inútil. A ver, ¿qué bolsos hay? ¿Dónde está la tienda de bolsos? De artículos de baile. Ah, bueno, y espérate, porque ya que estamos, vamos a lo happy y vemos qué clases podemos equiparle a Saeko. Anda, mira, un taxi. No, tengo que aguantar. Pero me ponen las ganas de revisar el interior del coche para ver si está limpio y de comprobar que la carrocería no tiene rasguños. Mira que hace años que no conduzco taxis, pero creo que todo esto me viene de formación profesional. Estoy viviendo en Fukuoka una temporada bajo un nombre falso y haciéndome pasar por taxista. Prefiero no recordar aquellos días sombríos y lúgubres, aunque tampoco me arrepiento de nada. Que jamás olvidaré esa calidez que me demostró la gente de Nagasu Taxi. Me salvaron el pellejo tantas veces que he perdido la cuenta. Eso me recuerda lo buena que estaba la comida de los puestos callejeros a los que me llevaba el jefe Nakashima. Si tienes pensado hacer un viaje por todo el país, no puedes perderte Nagasugai. Es una ciudad estupenda, pero donde esté Kamurocho. Es un regalo esto para los que hayan jugado toda la saga. Yo claro, ni me entero de lo que me están diciendo. Pero para la gente que haya jugado la saga y diga, vale, esto es esto, referencias, vaya. Saco. Nothing wrong with that. You been training lately? No, I don't get to go to the gym too much. Oh, you know, it's the pot. Pot? Yeah, I got this ritzy French cooking pot and it weighs a ton. It's super durable too, so I use it practically all the time. You can only do so much with a pot, though. Is it really that heavy? About 6 kilograms. Must be a big pot. All right. Vale, la olla con la que cocina le fica los brazos. Cojones, tío. Qué random todo, ¿no? A ver. ¿Qué clases tenemos para Saeko? Idol. Oh, el micrófono. El del micrófono tiene que ser muy bueno, ¿eh? Asistenta me suda la polla, pero Idol. Claro, ahora ¿cuánto tiene el arma de Saeko?
73 y 73. Vale, si le cambiamos a... First impressions are key. a Idol. Pretty good. What's in? Micrófono floral. Me gusta más, micrófono. O sea, no me convence mucho la clase base que tiene. This season. De hecho, vamos a heredar alguna habilidad. La de las palomas. No, ¿cuál era? ¿Era las palomas o era la de... tormenta de palomas, tal vez? Sí, tormenta de palomas era. Vale. Good warm up. Popo. Tiene armas de recuerdo. Tiene armas de recuerdo. Tiene armas importadas. No. La clase de la tipa esta, ¿dónde coño está? ¿Artículos de baile, tal vez? Tal vez sea esa la clase. Vamos a ver. Quiero ver al menos qué, ¿sabes? ¿A qué armas puedo aspirar cuando tenga más pasta? Vaya. Pues sí que hay puentes en Ijincho. Cada vez que veo uno, no puedo evitar pensar en la de gente que habré tirado de ellos. Quizá debería intentar crear mejores recuerdos mientras esté vivo. Estos los recuerdos, o sea, en parte es demasiado simplón, tío. O sea, yo hubiese hecho algo un poco más elaborado, que no venir, ver 4 diálogos y ya. Hombre, la que te alquilaba Hey, Hamako-san. el piso, tú. Well, if it isn't Sayako. How's business? Raking in the cash, hon? My club's doing okay. What about your place? Now, if you're doing okay, then we must be more or less the same. Yeah, not much to do during slow hours, you know. Anyway, I see you brought an unfamiliar face with you. I've only recently arrived in town. My name is Taichi Suzuki. Come on now. What's with the fake name? Huh? What fake name? Don't play dumb with me. That awkward introduction of yours made it so obvious. Was it really that awkward? Maybe it's better if we just cut the bullshit with her. Oh, I see how it is. Everyone's already in the know about your alias. Fine then, I'll play along. Taichi Suzuki-san, was it? I guess there's no fooling you, Hamako-san. Don't take it too hard, sweetheart. Stay in business long enough in this town and you'll end up just like me. Yeah, I don't know if that's a good thing. This is Hamako-san. She's been in Ijincho longer than I have. She's like the underboss of this town. Or perhaps more aptly, a ghost haunting it. So what's the story? You girls dump Ichiban for a new man? Suzuki-san here helped me and Kasuga out of a bind. He's even more notorious than I am in the underground. Careful not to show disrespect, lest you embarrass yourself. Enough of that. Keep up that talk. ¿Te va a dar una secundaria o qué? Oh, looks like we have a real gentleman here. You treat all the ladies this way? And how do you know Ichiban? How should I put this? The two of us used to work for the same company. Although we never met back then. Ichiban really respects Suzuki-san. Oh, right, the two of them were in Hawaii until recently, too. Huh. You guys must be real close if you went on vacation together. All right then, Suzuki-san. Why don't you stay a while? Have some tea with me.
Recuerdos de un dragón. Una conciencia culpable. Ah, vale, son los... O sea, son misiones secundarias como tal. Es verdad que tenía otro icono en el mapa. No, ahora no... Ya las haré. Ya las haremos. Me interesa avanzar en la historia principal. Claro, quiero ver el tema de las secundarias. Claro, solo es una. De momento, que es esta. Tómate un té con Hanako. A ver. Joder, vaya tienda, ¿no? Gran hacha, pero bueno. ¿Y esta clase? Tambor de cascabel. No es esta tienda, ¿no? ¿Cuál puede ser, tío? Tienda para adultos. Puede que sea esa. Es que la clase esta del... que llevas un micrófono. Me imagino que sí, ¿no? Que está más enfocada a adultos. Tampoco está muy definida. ¿Cómo sabía que esto era una foto, Madre mía. Estaba clarísimo. Not a scratch. Huh. I should get a new glasses case. Hmm? Something wrong with the one you have? No, but I'd like a prettier one. Just in the case. Hmm. Oh, no pun intended. I'm just a sucker for a pretty case. Shit. Wait. 2 puns in a row. You're on a roll. Seems to be the case. Things are No going sé well. no sé ni de qué ha ido este diálogo. Francamente. Aquí es lo del micrófono. 3.500, o sea, 3.500.000 yenes. Micrófono alado. Látigo de tentador, látigo de la decepción. Madre mía. Es todo muy caro. Definitivamente. No pierdo la esperanza de que consiga mucha pasta en algún momento. Porque si no, tendré que tirar con estas armas hasta el final. Me gustaría probar alguna tocha. Hombre, el Bar Survive. Ahora vengo, por cierto.
Vale. Survive bar. Estaría bien pensado que pudieses cambiar aquí en el bar entre Ichiban y Kiryu. Pues es una zona compartida, ¿sabes? Tienes como un bar propio en Hawái, un bar aquí. Barkeep, got a new customer for you. Our friend here is Taichi Suzuki. You two, know each other? No, I imagine he mistook me for someone else. In any case, Survive's glad to have you, Suzuki-san. You good? Actually, I had a friend who looked just like him. For a moment, I thought he had come back. My apologies, sir. Hey, don't beat yourself up over it. With a face like mine, this sort of thing happens all the time. You think those two are just acting? It's hard for me to say. Sounds like a simple mix-up to me. We came here to sing, right? Well, what are we waiting for? Sure. Karaoke. Help yourselves. Consider the place yours tonight. As a matter of fact, nothing would please me more. Thank you. Truly. No, porque quiero participar. Quería usar el minijuego de karaoke, tío. No, I wasn't sure how things would end up in Hawaii, but at least Kiryu-san seems to be doing better over here. Sunny, Sachan, it's all thanks to you two. No need to thank me, Nanshan. You know I'm happy to help. And I'll do everything I can for him on my end. Call it a debt of gratitude if you want. Right on. We all owe Kiryu-san a lot, especially those of us from Ijincho. More than anything, if there's even a slight chance he'll make it, I personally want to see him get there. And I'm glad you both are here. Because, to be honest, there's too much to bear on my own. Estás tú que podrías hablar con la persona de enfrente ahí. ¿Cómo está, Está metido, Está metido dentro de la canción. En todo el mood. Oh, Kiryu-san, that was great. Yeah, top-notch stuff. So the rumors are true. The Dragon of Dojima can carry a tune and then some. Seems to me you guys weren't even listening. Are you kidding? Of course we were. Well, I guess I just have a voice nobody wants to hear anymore. But we really were listening. All right, who's up? The song's starting. Now how'd that happen? Lo ardo. If no one's taking it, I will. You did that on purpose. We're starving dogs run. ¿Cómo le da, Puedes haber sido cantante en vez de Yakuza. Well, he's clearly feeling it. I say we back him up. Give it all you got. Yeah! We're breaking the law, breaking the world together. Going out all tenderness, we're breaking the rules. No cause, no choice, no going back to how it was. No slowing down because we'll keep our heads high. Our fist raised till we die. We're living by our own judgment. Ha dicho Judgment, Cuidado, Que aún saldrán por aquí el... ¿Cómo se llamaba, tío? El Takebana y el... I need to take this. Y el otro. All right, just don't be gone too long. Kiryu-san,
Was this a good idea or what? I'm having the time of my life. Me too. Oh, La verdad es que me molaría poder cambiar entre ambos, porque estoy como muy atado ahora a Kiryu. Es como si si quiero avanzar en Hawái, It's me. What is it? es como que tengo que esperarme a acabar el capítulo. Es que no acabo de entenderlo. This better be important. I told you I'm out on the town tonight. Ojo. I know that. But what do you expect? This is Kiryu-san I'm with, my lifelong hero. Esto es con diálogo, igual que la chitose en Hawái. Do I? I'm sure it's just your imagination. I take it you have business to attend to? wait, are you for real? What is more important than living it up with Kiryu-san? Well, it was nothing urgent. That said, I did receive some rather troubling news. Buzzkill or not, can you tell us? The Siryu clan's behaving oddly. They're recruiting, and their numbers are getting bigger by the day. Huh? Wait, don't tell me that's what this is all about. You guys are the Komichul here. See, Ebina, the clan captain, is cooking up something called the Second Great Dissolution. He's even rallying the former Tojo clan and all these other groups to take part. That's right. Kasuga told me about that. To build a safe haven for all the ex-Yakuza roaming about. Supposedly, that's his big objective. Those with nowhere to turn can swear up for a time, in exchange for stable work. The waste management they do down by the docks is one example. Esto lo vimos en el capítulo 1, me parece. Of what Kasuga was doing with Hello Work. Well, what the heck? So you knew all along? The thing is, some of those ex-Yakuza joining up with the Seiryu, they had already gotten their lives back together. And it's not just a handful. I'm talking by the 100. What? Well, why would that happen? If they were able to find jobs and all, what would even make the Seiryu clan appealing? Well, whatever's going on, I'm guessing Ebina's big plan is nothing more than a smokescreen for something else. And what his real goals are remain a mystery. You really think that's accurate? Honestly, I'm a little insulted. You're talking to the brain behind the Komi-jewel here. Well, sure, but still, there could be some other factors at play. Maybe those Yakuza went clean, only to realize the rat race was just as dirty above ground. True. I can't account for details on every single situation out there. But it's the overall pattern of movement that concerns me. The Seiryu clan's also pulling their waste operation out of Yokohama, and they're pulling right into Hawaii. Hawaii? Yep. All their fresh recruits are packing their bags and heading overseas. Esto va a provocar que los enemigos de Hawái suban de nivel. As we speak. You were there just recently, as I recall. Could this be a mere coincidence? Or maybe there's a deeper connection here. What is it with that place? Why is everything going down there at once? Hawái es como que le ha caído Does el anyone muerto in the encima, Seiryu clan have some sort of Hawaiian affiliation? Actually, think about why Kasuga's there in the first place. Oh, that's right. It was Sawashiro. Not only was he a former captain, he was Arakawa's right-hand man. What's more, he kept the secret that Akane-san's been alive all this time. And now he's risen to the top of the Seiryu clan, right next to Ebina. Then it looks like I've got something to add to that bucket list. Make Sawashiro tell us what he knows. That's one way to use a bucket list. Seiryu Clan HQ's not far from here, right? It's not, but as of now, most of their officers are gone, including Sawashiro. They started a branch office about a week ago to accommodate all the new recruits. If you want to pay them a visit, I can take you over there tomorrow. Yeah, that'd be good. Esta noche han pasado muchas cosas. Debería volver al piso de Kasuga. Cómo suben los vínculos, madre mía, tío. Ahora vas a pasar rato en el bar que Survive. Ok. What? Malditos matones.
Oh, eres tú, Hiro. ¿Qué tal? ¿Os conocéis? Sí, es Hiro. Kasuga solía colaborar con él. ¿De qué me quieres sonar, tío? Hey there. Entiendo. ¿Estás bien? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Era de algo de carreras? Lo siento, me presentaré. Soy Hiro, el presidente de Part-Time Hero S. Ah. Conseguiremos un héroe como que me llamo Hiro. Suzuki. Nunca había oído hablar de Part-Time Hero. Verás, es un servicio que envía héroes por toda la ciudad a quien quiera que los necesite. Nuestros héroes son trabajadores de tiempo parcial que creen en lo que hacemos. Antes nos ocupábamos de todo, desde proteger a la gente hasta cuidar gatitos. Pero últimamente andamos un poco cortos de personal. Así que nos hemos centrado en la división de rescate a tiempo parcial. ¿A tiempo parcial? Hay una epidemia de personas normales y corrientes que están siendo extorsionadas y acosadas. Nuestro objetivo es ofrecerles protección. Todo héroe que resuelva con éxito este tipo de situaciones será recompensado. Y cuanto más ayudes, más recompensas tendrás. Oye, Suzuki, ¿te gustaría unirte a nosotros? Como ya he dicho, nos vendría bien contar con más músculo. Cuando estuvo con nosotros, Kasuga hizo mucho bien y ganó una pasta considerable. Un trabajo a tiempo parcial para ayudar a personas que están en peligro. Supongo que es una forma noble de ganar dinero. ¿Y será lo bastante bueno para Kasuga? ¿Qué? ¿En serio? ¿Eso es un sí? Fantástico. ¿Qué ganas tengo de trabajar contigo? Mientras consista en ganar dinero. Están acosando a muchas personas en Kamurocho y Yokohama. Si las ayudas, obtendrás recompensas y progresarás en el despertar de Kiryu. Personas que necesitan ayuda mostrarán el icono de Part-Time Hero sobre sus cabezas. Estos iconos también aparecen en el mapa, así que mantente alerta y ayuda a tus compatriotas. Actualmente operamos en Ijincho y Kamurocho. Por alguna razón, esos son los dos puntos más conflictivos. Si me echas una mano, empezaremos a recompensarte de inmediato. Gracias, muchas gracias. Vale. Tiene pinta que vas a ganar un dinerico. De hecho, te sale por el mapa, ¿no? Ya ves. Es verdad, esto me acuerdo en... Me acuerdo de hacerlo con Kasuga. Ya, vamos a ir al piso de Kasuga y lo dejamos ya. La boutique Hustle. Parece una tienda de ropa de segunda mano. También tenían vendas muy actuales. Me recuerda cuando les cogí la ropa a Mitsuo. La verdad es que iba muy elegante. Al final va a resultar que tengo buen gusto para la moda y todo. Si todo eso de la reencarnación es verdad, en mi próxima vida podría dedicarme a la industria de la moda. Vale. Claro, el objetivo es subirlo al máximo. Tanto cuerpo, alma y técnica, ¿no? Para que el man diga, igual me puedo curar el cáncer. Anda, una tienda de ropa. Desde que me uní a la facción, no me he saltado el código de vestimenta ni un día. Ni siquiera me había llegado a plantear esto de escoger mi propia ropa. Aunque diría que el atuendo que solía llevar de traje gris y camisa roja con el cuello por fuera es más de mi estilo. Empiezo a ser consciente de que ahora no puedo llevar cualquier cosa. Vale. ¿Tenemos un regalito o qué? Venga, va. Da regalo. Cazadora italiana. Un canamba. ¿Qué vendes? Sombrero suave. Zapatos de cuero. Es que todo es muy caro, tío. Ya voy a gastarme la pasta en esto. Y me la pena. Ya que tenemos pasta, a gastarla, tú. Cuesta solo 1000 yenes, pero bueno, ¿me queréis estafar? Plato de plata. A ver, vamos a probar lo del giro este. A ver cuánta pasta te dan. 50.000 yenes. No está mal. Igual también lo acabas teniendo en Hawái esto, ¿eh? Vamos, alguna forma de ganar más pasta tienes que tener. O sea, eso seguro.
It's over. Right. Qué poco sacas, cabrón. Qué poco sacas. O sea, en parte me gusta que como que la dificultad se haya igualado. O sea, tampoco diría que la dificultad ha subido, sino que más bien sea como igualado tu nivel con el de los enemigos. Lo cual, en parte está bien porque te obliga a tener más estrategia a la hora de pegarte y tal. Lo cual hace los combates más tácticos, ¿no? Que también te digo, cuando volamos con un Ichiban, el nivel ha subido un montón, verás. O sea, van a hacer algo para igualarte con los enemigos. Menos durante un tiempo, hasta que subas de nuevo de nivel. Come on. Here we go. No holding back. ¿No se ha muerto? Joder, macho, estaba a nada de vida, Estaba a nada de vida. Vale, ese se ha muerto, ok. Do something. Vale, ya está. El otro se muere con el fuego. Pues para de quedarte a un píxel. Pues para de quedarte a un puto píxel, tío. Te dan 25.000 yenes. En este caso, más 50.000 del trabajo. Con lo cual está bastante bien, No tengo llaves, ¿no? Para abrir. Tío, quiero una llave. Quiero que me den llaves gratis. No problem so far. Este distrito es uno de los muchos símbolos de Ijincho, un hervidero de bares y pubs. Eso me ha recordado cuando frecuentaba uno de los bares de Onomichi. Siempre iban los mismos, así que no era fácil llegar a conocerlos. Eso sí, todos eran buena gente. Siempre acabábamos tomándonos unas copas juntos y charlando nuestras cosas. Estaré eternamente agradecido a ese bar por ser mi refugio. Hay cosas muy específicas de o has jugado a eso, o has jugado a ese juego en concreto, o ni te enteras. Found it. Picture perfect. A ver, este buff es baratito. 10.000 yenes. A ver. Ya que estamos, vamos a echar un vistacito por aquí.
A ver, ¿cuánta pasta me dais? 200.000. Claro, pero ¿de qué nivel van a ser? 40. 31. Bueno. Toma azote. Have fun with this. Here we go. Pues lo que meten, madre mía. Me recuerdas un montón, eso sí. Este se ahí a... Lo que viene siendo la verga. Hostia, eso explotaba, ¿verdad? Watch this. Hostias. Se ha comido todos los PMs, tú. Voy a curar a Namba. Vale. Me falta una habilidad que sea más significativa con esta clase. Alguna habilidad que sea más definitiva, vaya. Vale. Bueno, con esto voy a ganar 200.000. Está de puta madre. Joder, mira que quiero bloquear eso ahí, Es imposible, macho. Vale, para tu casa. Claro, 80.000 más 200.000. Hay que sumar lo que te den en combate. Salpicadura juguetona. Vale. Yo me imagino que eso, que aparecerán trabajillos de estos en Hawái, seguro, vamos. Algunas cosas se inventarán para metértelos ahí. Let's get soba. And so we reach an impasse. Kiryu-san, how about you make the call? Huh? Ramen sound good? Soba all the way, yeah? Ramen. Ramen, I guess. You. Why? I knew you were a man of taste, Kiryu-san. Miso ramen, with butter on top. The butter melts into the broth like cream. It coats the noodles and the chashu. Perfect for cold winter nights. Huh. Okay. Ramen it is. That was easy. Kiryu-san, ever think about being a food critic? Why? I was just trying to explain my decision. I wish I could describe things the way you can. Like, a modern revolution in noodles and soup. You know, sometimes it's
less about what's being said than Vaya hostia, la ha pegado. What's that supposed to mean? Namba, let's just get some food. Vaya hostia que le ha pegado la Saeko. Ese del Geomijul, del Geomijul, está justo ahí enfrente. Mi historia con el Geomijul viene de lejos y se remonta a mi relación con su organización matriz, la mafia Jingweon. Y ahora Seon-Hee los dirige y además está a cargo de la Liu Mang después de que Zhao le cediera el poder. No exagero si digo que Seon-Hee tenía todo el mundo criminal de Yokohama bajo sus pies. Debe ser mucha presión. Menuda hazaña. Aunque no hace tanto que la conozco, se nota que tiene madera para ser líder y que nació para esto. Ver a la próxima generación tirándonos hacia el futuro me llena de esperanzas. Estoy notando como un viejales total. Como un polla vieja, básicamente. ¿Qué me vendías tú, señor? Tienda culinaria. Es el de chef, ¿no? Cucharón inoxidable. ¿Y estos? ¿Dónde? De charla. De charleta. Oh yeah, I heard this from Jungi Han the other day. You use those windmills over in Komijul to power your washing machine, right? You guys still into that? Oh, you mean wind energy? Of course. We look into that just about every day. The new fan's performance has been optimized to catch even the tiniest breeze. Wow. And that means... That's right. We've got spin cycle and everything. The goal is to generate stable power, but it's hard to do so with renewable energy. Probably be a while before you can get the dryer running, huh? Well, I could always strap you to a bicycle. I'm sure that'd do the trick. I think... Vale. Pulsado viene de algodón. A ver. ¿Es un accesorio? Es un arma, ¿no? Debe ser un arma, sí. Así que esta zona es ahora Koreatown. Koreatown, Me recuerda a mi pasado con la mafia Jingweon. Nuestra enemistad se remonta a la época de Kazama. Tuvimos varios conflictos con ellos en el pasado. Era matar o morir. Pero mira, aquí estoy, luchando junto a uno de los que quedan de la mafia Jingweon, Jongi Han. Me dices esto hace años y no me lo creo. Nunca se sabe qué te deparará la vida. El futuro es impredecible. Vale. ¿Se activará algún evento cuando completes... Cuando completes todos los... ¿Sabes? Igual se activa un evento o algo. Cuando completes todos los... Todos los de estos. Buenísima. Right. La casa de boxeo creo que existe. Me gustaría ponérsela a alguien, tío. En algún momento. Joder. Buena llave de W. Sin catch. Mira, voy a meterle a este así hago daño en área. Está broken esta habilidad, tío. Está putamente broken. Tiene pocas habilidades que sean de daño, poquísimas, tío. Dios, vaya lluvias mete el cabrón.
Sí que verdad que se nota, ahora que somos 4, se nota un montón, que es mucho más asequible. Los combates, te se nota un montón. Pasas de 3 a 4. Solo que tengas un elemento más en el equipo. Se nota un montonazo, tío. A tu casa. A ver, un segundo. Pero la arma de Kiryu ha alcanzado nivel 4. Por lo que guardia perfecta del estilo camorrista ha mejorado. Al efectuar correctamente una guardia perfecta contra ataque cuerpo a cuerpo de un enemigo, se activará un contraataque. Sin embargo, en el caso de ataques con múltiples golpes, deberás ejecutar la guardia perfecta en el último de todos, vale. Así que espera el momento preciso. Hostia, puedes hacer un parry, tú, al bloquear perfecto. Qué guapo eso, ¿Y este? $10.000. Eso quiere decir que son enemigos muy débiles. Sí, son enemigos estos de las calles. Sin más. Está. Y empieza a estar. Kiryu empieza a estar roto, Empieza a estar ya en el punto de. Rotísimo. Joder, no paran de hacerme focus a mí. Qué barbaridad. Voy a curar con esto. Claro, no me curo tanto como con la otra habilidad, ¿no? Hostia, pues me curo toda la vida. De una. Pues mira, acabaremos este combate y lo dejaremos por aquí. Y mañana seguiremos. La verdad es que no puedo volver con Kiryu. O sea, con Ichiban, con lo cual no puedo avanzar nada por mi cuenta. Pero bueno, es que realmente con todo lo que hay aquí me tengo parato, ¿sabes? Con todo lo que hay aquí de cosas para hacer. Así que lo dicho, lo dejaremos por aquí por hoy. Y a mañana seguiremos. A ver si mañana controlamos de nuevo a Ichiban. Veremos. Así que poco más que decir. Muchas gracias a todos por pasaros. Y nos vemos ya mañana con más Yakuza. ¡Hala! Adiós.